El viento de octubre aullaba como un animal herido, destrozando las grietas de la vieja casa de madera que amenazaba con derrumbarse en cualquier momento. Entre los troncos podridos del pueblo de Alcobca, escondido en los bosques de la región de Tver, no había ni una sombra de la vida que una vez palpitó allí. Ninguna risa infantil resonó a lo largo de los senderos, ninguna rueda de carro crujió en el suelo batido, ningún mugido de vaca rompió el silencio opresivo, solo el gemido del viento y el ocasional graznido de un cuervo cortaron la quietud que lo sofocaba todo. Anatoly Dubrovin encendió el fuego en la chimenea y las llamas, devorando vorazmente los troncos de abedul, proyectaron sombras danzantes sobre las paredes agrietadas. 6 meses de libertad tras 12 años tras las rejas. 6 meses de soledad en aquella casa donde cada tablero guardaba el recuerdo de su madre. Se acercó al pequeño altar en la esquina de la habitación, donde en marcos dorados y desgastados, los rostros de sus padres lo observaban. Raisa Pavlovna, con los ojos llenos de una pregunta silenciosa: ¿Cómo estás, hijo mío? Su padre, casi un desconocido para él, inmóvil con su uniforme militar, rígido e intransigente. Estoy bien, madre, murmuró Anatoly, pasando sus dedos callosos por el frío cristal de la fotografía. Reparé la valla y remendé el tejado lo mejor que pude. Las patatas ya están cosechadas. En un rincón, cubierta por una tela bordada, esperaba la vieja y polvorienta radio Okean. Giró el pomo y la voz apagada de un locutor de radio Mayak llenó la habitación, su único vínculo con un mundo que seguía girando más allá de esos bosques, indiferente a él y a la agonía de Alcobca. Las noticias hablaban del aumento de los precios de la gasolina, del lanzamiento de un nuevo teléfono móvil y de negociaciones políticas lejanas. Un mundo ruidoso y vacío que parecía tan extraño como irrelevante. 12 años tras las rejas lo habían desligado de ese ritmo frenético, y ahora no sabía, ni quería, reintegrarse a él. La radio siseó, la interferencia cortó las palabras y Anatoly la apagó. El silencio cayó sobre la casa como una lápida. Se sentó en el banco junto a la ventana y observó cómo las sombras del atardecer se extendían por el patio. Casi todas las noches, los recuerdos lo arrastraban a aquella madrugada que destruyó su vida. Barberezka, diciembre de 2006. Luces intermitentes de un pino artificial tirado en un rincón, música alta y repetitiva. Anatoly había venido solo para tomar una cerveza después de su turno en el aserradero. En aquel momento todavía creía en el futuro, planeaba casarse con Natasa, la chica del pueblo vecino, comprarse un coche y tener un hijo que no repitiera sus errores. Déjame en paz, por favor. La voz femenina, casi ahogada por el ruido, interrumpió sus pensamientos. Una camarera, poco más que una niña, intentó liberarse de las manos de un hombre obeso, con un traje caro pero arrugado, que le sujetaba la muñeca con una sonrisa de borracho. Oh, no seas así, cariño. Vamos, algo de champán en mi departamento. Sé que no dirás que no. Suéltame, estoy trabajando. El miedo tembló en su voz. Anatoly sabía que no debería involucrarse. Su madre siempre le decía: Tolia, aléjate de las peleas ajenas. Pero esos ojos llorosos lo llevaron de regreso a su infancia, a la hermana menor a la que no pudo proteger de un vecino borracho años atrás. Déjala en paz, dijo acercándose a la mesa. ¿Y tú quién eres? El hombre volvió su rostro rojo e hinchado hacia él. Un caballero andante, ¿eh? Sal de aquí mientras estés de una pieza. Yura, déjalo ir, murmuró alguien del grupo de borrachos. Callarse la boca. El hombre empujó violentamente a la camarera. Jódete, mojigata. Tropezó con una silla y casi se cae. Fue el detonante. Anatoly agarró al hombre por el cuello y lo alejó de la niña. ¿Has perdido la cabeza? ¿Maltratar a una chica? El borracho perdió el equilibrio cuando intentó darle un puñetazo, aferrándose a Anatoly, quien lo empujó sin pensar. Nadie esperaba que le golpeara la espalda con tanta fuerza. El golpe sordo contra el radiador de hierro fundido. El silencio repentino cuando alguien apagó la música. Y la sangre se extendió lentamente por el sucio suelo de linóleo. Anatoly se estremeció y volvió al presente. Su mano tocó su pecho donde el crucifijo de su madre, lo único que quedaba de ella, colgaba debajo de su camisa. Raisa Pavlovna no sobrevivió al juicio. Su corazón no pudo resistir cuando se llevaron a su único hijo esposado. Los vecinos contaron después que ella repetía, como en trance: él no es un asesino,
estaba defendiendo a esa niña. Mi hijo es bueno. Hasta que me desplomé muerto junto al puerto. Ao, al regresar de la oficina de correos donde le había enviado un paquete. Esa camarera nunca apareció en el tribunal. Tal vez se escapó, tal vez tenía miedo. 12 años por homicidio involuntario. 12 años que le robaron su juventud, su amor, su familia, su madre. Se levantó y abrió el baúl que estaba en un rincón de la habitación. La tapa crujió, liberando el olor a naftalina y lavanda, el aroma del pasado. Los pañuelos de mi madre doblados con cuidado, un álbum de fotos con una tapa desgastada por el tiempo, un manojo de letras amarillentas, atadas con una cinta descolorida. Desdobló el primero con cuidado. La letra estaba inclinada hacia la derecha y cada letra estaba trazada con cuidado. Mi querido hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu salud? Rezo por ti todos los días, Tolienka. Las cartas hablaban de cosas sencillas, el manzano en flor del jardín, la vaca Zorca que había parido un ternero, el vecino Petrovich que había construido una nueva sauna. Ella tejió para él, tras las rejas, un mundo donde nada cambiaba. Un mundo donde no mencionara cómo sus vecinos la evitaban, cómo susurraban a sus espaldas. Creó un asesino, tuvo que abandonar la escuela donde enseñó durante 30 años. Solo en la última carta, fechada en octubre de 2006, escribió: «Mi corazón está débil, hijo mío. Pero no te preocupes, soy fuerte. Te esperaré, Tolienka. Definitivamente te esperaré». No esperé. Anatoly dobló la carta con manos temblorosas y la metió en el sobre. Un nudo le apretó la garganta. Se puso su chaqueta gastada y salió. La noche de octubre lo envolvió, húmeda y dura. En el pozo las estrellas parpadeaban en el agua tranquila. Llenó un balde y caminó hasta la tumba de su madre, bajo el viejo manzano al borde del lote. Murmuró la oración que ella le había enseñado, regó las flores plantadas al pie de la cruz de madera. «Perdóname, madre», susurró en la oscuridad. «Lamento no poder protegerte». El viento traía el olor del agua, fresco y penetrante. El río Berezovka serpenteaba entre las colinas, pasando por Alto Alkovka desde el este. Cuando era niño, Anatoly pasaba horas en su orilla, con una caña de pescar improvisada. Era el único ser vivo en aquel pueblo abandonado que no lo juzgaba. Al amanecer se despertó con los primeros rayos de sol. El fuego de la chimenea se había apagado y el frío húmedo se apoderó de la casa. Volvió a encender las brasas, puso a hervir la tetera y siguió con las tareas del día. Amasaba la harina que había traído de la ciudad para hacer pan, siguiendo la receta de su madre. Tomó de la cuerda las cortinas que había lavado el día anterior y las colgó en las ventanas. La tela desgastada con estampados descoloridos transformó el espacio llenándolo de una luz cálida y acogedora. Cuando terminó, levantó la vista y vio, en el borde del claro, una silueta que desapareció tan rápido como apareció, escondiéndose entre los avellanos. Anatoly suspiró. Debía ser alguien del pueblo vecino, a 7 kilómetros de distancia. Quizás el viejo Petrovich, que iba allí a recoger setas. El único que lo saludaba cuando se cruzaban en el camino. Los demás apartaron la mirada y se santiguaron en secreto. Un extraño. Un ex convicto. Su miedo era comprensible. En esos lugares remotos donde todos se conocían desde la infancia, un extraño siempre despertaba sospechas, y un extraño con un pasado criminal, entonces, era como una sombra que no se disipaba. Después del almuerzo, Anatoly tomó la vieja caña de pescar y se dirigió al río. El sol de octubre, pálido y helado, se cernía sobre el bosque. El Berezovka, de aguas oscuras, murmuraba entre las rocas de la orilla. Lanzó el cebo y se sentó en un tronco caído, observando el flotador. Los pensamientos fluían lentamente como una corriente. ¿Con qué soñar a los 42 años, cuando la mitad de tu vida ha sido en vano? ¿De una familia? ¿Qué mujer miraría a un exconvicto que vive en una choza en ruinas en un pueblo abandonado? ¿Para trabajar? Tal vez como guardaparque, y aún así dudaba que lo aceptaran con un historial sucio. La boya tembló. Anatoly colocó el anzuelo con un movimiento rápido. La caña se inclinó, era un pez grande. Hábilmente tiró de una pesada percha, todavía temblando en el anzuelo. Cena garantizada, murmuró Dubrovine, sacando el pescado y colocándolo en el cubo de agua.
De repente una ráfaga de viento le trajo un sonido extraño. No fue un chapoteo ni un grito, algo intermedio. Anatoly se quedó helado con los oídos abiertos y entonces lo escuchó claramente, un grito femenino, lleno de terror, seguido del sonido de un cuerpo cayendo al agua. Sin dudarlo arrojó el palo al suelo y corrió hacia el mar. Gemma en la dirección del sonido. Su corazón latía salvajemente y una sola idea latía en su mente, que llegue a tiempo. Le ardían los pulmones, el aire frío de octubre le quemaba la garganta, las ramas mojadas le azotaban la cara, pero nada de eso lo detuvo. Al doblar el recodo del río, donde el Berezovka formaba una pequeña cala, la vio, una silueta femenina, medio sumergida en las oscuras aguas. Dedos frágiles se aferraron desesperadamente a una roca resbaladiza mientras la corriente arrastraba su delgado cuerpo hacia el fondo. «¡Esperar!», gritó Anatoly, quitándose ya la chaqueta mientras corría. La mujer volvió hacia él un rostro pálido como la cera. En sus ojos, muy abiertos por el terror, brillaba un rayo de esperanza, pero en el mismo momento, sus dedos se resbalaron de la piedra y la superficie del río se cerró sobre su cabeza de cabello castaño. Dubrovine no lo pensó dos veces. Se arrojó al agua. El frío cortante le quemó la piel y le quitó el aliento. Berezovka, de apariencia tan serena, lo derribó con una fuerza traidora. 1, 2, 3 patadas. Sus manos tantearon en la oscuridad hasta que encontraron algo suave. Una manga de abrigo. Lo agarró con fuerza y atrajo el cuerpo inerte hacia él. En el agua la mujer parecía ingrávida, pero luchar contra la corriente para llegar a la orilla fue una batalla. El río resistió como reacio a devolver su presa. Finalmente, jadeando, Anatoly la arrastró hasta la playa de Guijarros y la tumbó sobre la hierba. Ella no estaba respirando. El rostro pálido, los labios azules, el cabello castaño extendido como algas sobre la tierra húmeda. Recordando las lecciones de primeros auxilios que le había enseñado una ex-enfermera, compañera de celda, la puso de lado. Un hilo de agua salió de su boca. Luego la colocó boca arriba, le inclinó la cabeza y comenzó la reanimación boca a boca. «Respira», susurró entre exhalaciones. «Vamos, respira». Los fríos labios debajo de los suyos permanecieron inertes. Anatoly continuó presionando rítmicamente contra su pecho, negándose a ceder a la desesperación. 1 minuto. 2. Cuando estuvo a punto de darse por vencida, el cuerpo de la mujer se estremeció, tosió violentamente y tragó aire en un áspero sollozo. «Gracias a Dios», exhaló Anatoly, ayudándola a ponerse de lado para expulsar el agua de sus pulmones. Tosía incesantemente y se apretaba la garganta con sus delgadas manos. Cuando el ataque finalmente pasó, abrió los ojos, marrones, dilatados por el terror recién experimentado. «Está bien», dijo en voz baja. «Estás a salvo». La mujer intentó alejarse, presionando su espalda contra los guijarros. Anatoly dio un paso atrás, dándole espacio. «No tengas miedo. No la lastimaré. Casi te ahogas. Lo acabo de sacar del agua». Ella lo miró con la mirada de un animal perseguido, todo su cuerpo temblaba, si por el frío o por el terror, él no podía decirlo. «Necesitamos calentarte, de lo contrario te enfermarás», dijo, escurriendo su camisa empapada. «Mi cabaña está cerca. Encenderé el fuego, secaré tu ropa». Ante la mención de la cabaña, un nuevo destello de miedo cruzó por sus ojos. «Yo no puedo», murmuró, casi inaudible. «Allí no hay nadie más que yo», explicó Dubrovine con voz tranquila. «Vivo solo. Puedes confiar. Solo necesitamos calentarte». Mientras hablaba, sus dientes empezaron a castañetear y sus labios adquirieron un tono violáceo. Decidiendo que la demora sería más peligrosa, Anatoly la levantó con cuidado en sus brazos. Era tan ligera como una niña. «Lo siento, pero tenemos que irnos. Estás helado». Ella no se resistió, pero todo su cuerpo se tensó cuando él la levantó. En los ojos marrones, una pregunta silenciosa: ¿qué pasará ahora? El camino hasta la cabaña parecía interminable. La ropa mojada se le pegaba a la piel, le dolían los músculos cansados, pero continuó, esquivando raíces y rocas, tratando de no mecer demasiado a la mujer que tenía en brazos. Ella permaneció en silencio, temblando solo de vez en cuando.
Su cabeza descansaba sobre su hombro y su cabello húmedo despedía un olor a barro de río mezclado con algo indefinible, manzanas, tal vez, o miel. Cuando finalmente llegaron, ya estaba oscuro. Anatoly entró con ella en brazos y la colocó suavemente en el banco junto a la estufa. Voy a encender el fuego, dijo, alimentando la chimenea con leña aún caliente. Te calentarás. Las llamas, como esperando ese momento, crepitaron alegremente, envolviendo la leña seca. Sacó del baúl una manta de lana vieja pero limpia que olía a hierbas secas y al polvo del tiempo. Aquí. Encubrir. Le extendió la manta, evitando movimientos bruscos. Y necesitas. Quítate esa ropa mojada. Ella se estremeció y se abrazó con más fuerza. Me daré la vuelta, añadió rápidamente. O puedo irme si lo prefieres. Pero tienes que cambiarte de ropa, de lo contrario te enfermarás. Dubrovine rebuscó en su armario y encontró un suéter grueso, demasiado grande para ella, pero seco y limpio. Ponte esto. Mientras tanto preparo un poco de té. Se volvió hacia la mesa, haciendo ruido deliberadamente con la tetera y los maceteros con hierbas. Oyó el crujido de la ropa detrás de él, la respiración entrecortada de la mujer luchando contra los dedos entumecidos por el frío. ¿Puedo ayudar? Preguntó sin darse la vuelta. No. La respuesta fue un susurro. Yo puedo hacerlo. Anatoly colocó la tetera sobre la estufa y se ocupó de las hierbas. Las hojas de menta y manzanilla liberaban un suave aroma, llenando la cabaña de una tranquilidad casi tangible. Mi nombre es Anatoly, dijo, todavía de espaldas. Anatoly Dubrovine. El silencio fue su respuesta. Luego una voz frágil. L. Z.A. Repitió el nombre como probándolo. Liza. ¿De Isabel? Sí. Un hermoso nombre. Finalmente se volvió. Estaba envuelta en la manta, su suéter de gran tamaño le llegaba casi hasta las rodillas, haciéndola parecer una niña vestida con ropa de adulto. Su cabello mojado se pegó a sus pálidas mejillas. En los grandes ojos marrones el miedo todavía ardía, pero ya no con la misma intensidad. ¿Puedo llevarte tu ropa? Preguntó Anatoly. Los colgaré para que se sequen junto al fuego. Ella asintió y señaló el montón de tela húmeda a sus pies. Dubrovine recogió con cuidado las piezas y las colocó en un tendedero improvisado junto a la chimenea. Las botas se colocaron sobre ladrillos para que se secaran más rápido. La tetera sobre la estufa empezó a silbar, rompiendo el incómodo silencio. Anatoly lo retiró del fuego y preparó té en una vieja tetera de barro, heredado de su madre. Aquí, dijo, entregándole a Liz una taza de arcilla caliente. Té de hierbas. Mi madre siempre decía que ayuda contra los resfriados. Aceptó el recipiente con ambas manos, como si quisiera calentar sus dedos helados con el calor de la cerámica. Tomó un sorbo cauteloso y por primera vez sonrió débilmente. Está delicioso. Gracias. Anatoly estaba sentado en el otro extremo del banco de madera, manteniendo una distancia respetuosa, como si temiera asustarla con un movimiento brusco. Lo siento, murmuró con voz baja y firme. La saqué del río. No te haré daño. Liza miró a su alrededor confundida. ¿Dónde estoy? Pueblo de Oljovka. O lo que queda de ello. Vivo aquí sola, en casa de mi madre. Su voz era tranquila, pero había una sombra de melancolía en las palabras. Miró alrededor de la cabaña con recelo, las paredes de madera oscura, el icono en la esquina, las fotografías enmarcadas, las toallas bordadas colgadas cuidadosamente. ¿Aquí? Preguntó como si dudara de que el lugar pudiera albergar algo más que abandono. Es acogedor, admitió casi sorprendida. Y limpio. Mi madre me enseñó a mantener el orden. Anatoly se sirvió un poco de té, mirándola mientras el vapor se elevaba entre ellos. Liza tomó otro sorbo y sintió que el calor se extendía por su cuerpo. El sonrojo estaba regresando lentamente a sus mejillas, y sus ojos, previamente vidriosos por la sorpresa, ganaron un brillo de curiosidad. Entonces, de repente, la pregunta escapó de sus labios, cortante como una cuchilla. ¿Qué quieres? Nada, respondió con sinceridad. Solo mantente caliente. Entonces, hizo una pausa. Tú decides qué hacer.
Bajó la voz, casi hasta un susurro, ¿no vas a tocarme? Anatoly negó con la cabeza con firmeza. Estás a salvo. Doy mi palabra. Algo en su tono, en su mirada, hizo que Liza se relajara. Los hombros se hundieron, como si se hubieran quitado un peso invisible. Gracias, murmuró. Por todo. Durante un rato, todo lo que se escuchó fue el crujir de los leños en la chimenea y el aullido del viento más allá de las paredes. Anatoly se levantó para alimentar el fuego y notó cómo ella seguía cada uno de sus gestos, el cuidado con que recogía la leña, cómo abría la puerta de la estufa, cómo colocaba las tenazas en su lugar. ¿Tienes hambre?, preguntó rompiendo el silencio. Ella dudó. Tengo pan horneado por mí. Y hoy pesqué algo. Si no es inconveniente. Anatoly no esperó a que terminara la frase. Ya estaba cortando el pescado con manos hábiles, colocando la sartén sobre las brasas. El aroma de la trucha dorada llenó la cabaña, haciendo que el ambiente fuera aún más acogedor. Liza lo observaba envuelta en una manta, con una expresión que oscilaba entre el asombro y el asombro. Y fascinación, como si nunca hubiera visto a un hombre preparar una comida con tanta facilidad natural. Se cocina bien, comentó cuando sirvió el plato, pescado crujiente, un trozo de pan fresco aún caliente. Aprendí por necesidad. Anatoly se encogió de hombros. No hay nadie más. Comió lentamente en pequeños bocados, como si cada movimiento estuviera calculado. Notó la elegancia de sus gestos, la delicadeza con la que sostenía el tenedor entre sus delgados dedos. Había en ella una fragilidad palpable como porcelana agrietada, hermosa, pero marcada por fisuras que nunca desaparecerían. ¿Puedo hacer una pregunta? Anatoly esperó hasta que terminó. ¿Qué hacías en el río? El agua está helada. Nadie en su sano juicio entraría voluntariamente. Liza se estremeció. Sus ojos, que habían comenzado a recuperar un poco de vida, volvieron a llenarse de pánico. No sé. No lo recuerdo. Ella mintió. Anatoly se dio cuenta, pero no insistió. Descansa, dijo en voz baja. Pasaste por algo muy fuerte. Te prepararé la cama. Duermo en el maletero. No, no puedo aceptarlo, protestó ella, conmocionada. No te voy a sacar de tu propia cama. Estoy acostumbrado a las superficies duras. Una breve sonrisa asomó a sus labios. Y necesitas descansar. Sacó sábanas limpias de un baúl, perfumadas con hierbas secas, e hizo la cama con precisión, la almohada mullida, la manta extendida sin una arruga. Acuéstate. Si necesitas algo, estoy aquí. Liza se acercó cautelosamente pasando los dedos por la inmaculada funda de la almohada. Gracias, repitió. Eres muy amable. Anatoly simplemente asintió y se alejó, dándole espacio. Oyó el chirrido de los resortes mientras se acostaba, el susurro de la manta. Luego, silencio. Pensando que ella ya estaba dormida, se acercó al baúl para preparar su propia cama improvisada. Fue entonces cuando la voz de Liza atravesó la oscuridad, inesperadamente. No fue un accidente que estuve en el río. Anatoly se quedó helado, sin darse la vuelta, dándole tiempo. Su voz tembló, yo maté a mi marido. Las palabras cayeron al aire como piedras en un pozo. Permaneció quieto, escuchando el sonido ahogado de su propia respiración. Hace 3 días, prosiguió ahora en tono distante como contando la historia de otra persona, canté mientras preparaba la cena en nuestro apartamento de la ciudad. Estaba feliz. La prueba de embarazo había dado positivo. 3 años de intento, 3 años de esperanza. Y por fin. Gleb siempre decía que quería un hijo. Pensé que ahora todo cambiaría. Que se detendría. La llave en la cerradura la hizo estremecerse. El marido había regresado antes de lo habitual. Por el sonido de la puerta al ser golpeada contra la pared, lo supe, estaba borracho. Y furioso. Gleb, llamó, su voz cuidadosamente controlada. La cena está casi lista. Apareció en la puerta de la cocina, impecable con su camisa almidonada, su reloj caro y su rostro bien afeitado. Cualquiera que mirara a este hombre exitoso nunca imaginaría el monstruo que se escondía detrás de la fachada. ¿Qué estás murmurando? Escupió. La cena está lista, repitió Liza, forzando un tono tranquilo.
Tu Golubtsi favorito. No me importan tus malditos Golubtsi. Rugió Gleb, barriendo el plato de la mesa de un solo golpe. La porcelana se hizo añicos en el suelo. La empresa se está hundiendo y tú estás aquí con tus estúpidas cenas. Instintivamente retrocedió hacia la estufa, sintiendo el familiar escalofrío del miedo recorrer su espalda. Pero esta vez fue diferente. Esta vez tenía algo que proteger. Gleb dijo en voz baja. Tengo noticias. Albricias. Él la miró fijamente mientras se servía whisky, con los ojos entrecerrados. Estoy embarazada, susurró. Vamos a tener un bebé. No esperaba risas ni abrazos, ni siquiera indiferencia. Pero tampoco se lo esperaba, la furia que distorsionaba sus rasgos, el odio puro que brotaba como lava. Me estás tomando el pelo. Su voz era un gruñido. ¿Sabes lo que está pasando en el trabajo? Ahora necesitas otro peso en tu espalda. El cristal voló contra la pared, explotando en 1000 fragmentos. Liza se apretó contra el armario, cubriéndose el vientre con las manos. Gleb, por favor. Suplicó. Piensa en el bebé. No me importa esta mierda de bebé. Gritó avanzando hacia ella. Te librarás de esto. ¿Entendiste? Por primera vez, Liza se atrevió a desafiarlo. No. La bofetada fue tan violenta que la arrojó contra la pared. Sintió el sabor metálico de la sangre, pero no lloró. Todo su ser estaba concentrado en un solo. La cosa, proteger. ¿Te atreves a ordenarme, puta? La agarró por el cabello, arrastrándola hacia él. ¿Has olvidado quién manda aquí? Lo que sucedió después fueron fragmentos de la memoria, puñetazos, patadas en el estómago, el rostro de Gleb contorsionado por la ira, su propio grito, no toques a mi hijo. Y luego el peso del mango del cuchillo en su mano. Un movimiento que no le pertenecía. Gleb estaba allí con los ojos muy abiertos y la camisa blanca manchada de rojo. Su última palabra, un susurro y luego silencio. No sé cómo llegué aquí, su voz resonó en la cabina oscura y vacía. Solo recuerdo haber corrido. Primero a la estación, luego al tren y luego al bosque. Solo deseo todo. Todo esto terminaría. El río parecía la solución más sencilla. Anatoly se volvió hacia ella lentamente como temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil hilo que los unía en ese momento. Lisa estaba sentada en la cama, con las rodillas pegadas al pecho, balanceándose hacia adelante y hacia atrás como una niña perdida en la oscuridad. ¿Te había golpeado alguna vez antes? La voz de Dubrovin era baja, casi un susurro, pero cortante como una espada en el silencio. Ella asintió sin levantar la cabeza. 5 años. Desde el inicio del matrimonio. Al principio fueron solo empujones, justificados por un mal día de trabajo, una cena quemada, una mirada que interpretó como un desafío. Después los ataques se volvieron más frecuentes, más precisos, más personales. Y en el último año. Su voz se apagó tragada por algo que no podía nombrar, vergüenza, ira o tal vez el peso de saber que en el fondo, todavía lo amaba. Anatoly se acercó y se sentó en el borde de la cama, manteniendo una cuidadosa distancia, como si supiera que cualquier proximidad podría interpretarse como una amenaza. O como una promesa. Escucha, dijo con una suavidad que contrastaba con la aspereza de sus manos callosas. Entiendo lo que estás sintiendo. En verdad. Lisa levantó la vista y la risa que escapó de sus labios fue amarga como la hiel. ¿Sabes lo que es matar a alguien? Respiró hondo como si las palabras pesaran más de lo debido. Sí, respondió simplemente. Lo sé. La llama de la vela en el centro de la mesa bailaba, proyectando sombras distorsionadas sobre las paredes de madera. La cabaña se convirtió en un limbo entre la realidad y la pesadilla, donde el tiempo parecía suspendido. Lisa juntó sus manos alrededor de la taza caliente, como si el calor pudiera derretir no solo el hielo de sus dedos, sino también la capa de hielo que había cubierto su alma durante años. Anatoly se sentó frente a él paciente, atento, como si no tuvieran a su disposición una noche de octubre, sino toda la eternidad, y ni siquiera así fue suficiente para desatar tantos nudos. Nunca imaginé que fueras capaz de algo así, su voz sonaba distante, como si estuviera hablando con un extraño. En la guardería, los niños me llamaban Quiet Lisa.
Incluso tenía miedo de lastimar a una mariposa. Él no respondió. No era necesario. El viento de la noche arañaba los cristales de las ventanas con ramas de manzano, como si el propio bosque quisiera entrar, presenciar. En la chimenea los leños crepitaban, esparciendo un calor que contrastaba con el frío que se había instalado en su interior hacía tanto tiempo. Conocí a Gleb en la primavera de 2013, Lisa se pasó los dedos por el pelo, como si también pudiera peinar los recuerdos. Llevé a mis alumnos a visitar la estación de bomberos. Estaba allí debido a una inspección de seguridad de la oficina. Recuerdo cómo me miraba mientras les explicaba a los niños cómo funcionaba la manguera. Luego se acercó y dijo que yo parecía un hada de cuento de hadas. Una sonrisa torcida apareció en sus labios. Nunca nadie me había dicho algo así. Crecí en una familia sencilla. Mi padre nos abandonó temprano. Mi madre me crió sola. Gleb era como un príncipe. Guapo, exitoso, seguro de sí mismo. Al día siguiente me estaba esperando en la puerta de la guardería con un enorme ramo de azucenas. Ella bajó los ojos. Ahora lo entiendo. Probablemente le pregunté al director cuáles eran mis flores favoritas. Siempre supo cómo obtener información. Anatoly se levantó en silencio, arrojó otro leño al fuego y volvió a sentarse, sin interrumpir el flujo de sus recuerdos. 3 meses de cuento de hadas, continuó Lisa. Restaurantes, teatros, regalos. Le compró a mi madre un chal de cachemira auténtica. Hija, pescaste un pez dorado, dijo. Sus colegas estaban envidiosos. No. No podía creer mi suerte. Cuando Gleb le pidió la mano, ella ni siquiera lo dudó. La boda fue en el mejor restaurante de la ciudad, vestido de princesa, fotos frente a una antigua mansión, luna de miel en Turquille. Fue como si hubiera entrado en una película sobre una vida perfecta. De repente ella se echó a reír, un sonido entrecortado, casi un sollozo. ¿Sabes cuándo cambió todo? 1 mes después de la boda, preparé stroganoff de ternera. Quería sorprenderlo. Llegó, la probó y dijo que la carne estaba dura. Empecé a disculparme, prometí hacerlo mejor la próxima vez. Y luego cogió el plato y lo arrojó contra la pared. Si no sabes cocinar, no pierdas el tiempo. Luego me abofeteó. No fue fuerte, pero hizo eco. Me tomó un tiempo entender lo que había sucedido. Ella cerró los ojos. Al día siguiente traje un collar de zafiros. Lo siento, amor, estaba estresada. Y lo perdoné. Anatoly se inclinó hacia adelante pero no dijo nada. Sus ojos grises no juzgaron, simplemente entendieron. Y eso es lo que le dio a Lisa la fuerza para continuar. Las bofetadas empezaron a ser por cualquier cosa, una larga llamada telefónica con mi madre, una mirada, equivocada, a una compañera de trabajo, tardar demasiado en elegir un vestido en la tienda. Poco a poco dejé de trabajar. Mi esposa no necesita humillarse por las migajas. Luego dejé de ver a mis amigos. ¿Para qué son estas gallinas? Una vez me vio bordando un conejo de peluche para los niños de la guardería. Yo estaba en la terraza al sol, tarareando. Me arrebató la obra de las manos y la arrojó desde el 7º piso. Este no es momento para juegos. Ocúpate de algo útil. Lisa se quedó en silencio, mirando la taza como si allí pudiera encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera se atrevía a hacer. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó Anatoly en voz tan baja que apenas se le podía oír. No había ninguna acusación en su voz, solo un deseo genuino de comprender. Ella miró hacia arriba, llena de un dolor que no necesitaba palabras. ¿A dónde? Mi madre idolatraba a su yerno. Mis amigos ya no eran mis amigos. Sin dinero, sin trabajo, sin lugar a dónde ir. Su voz tembló. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Hasta el final creí que podía cambiarlo. Que si ella fuera una buena esposa, él dejaría de hacerlo. Se le escapó una risa triste. ¿Patético, no? Anatoly negó con la cabeza. No es patético. Es humano. Todos nos aferramos a la esperanza. Es lo que nos mantiene vivos. Ella tragó con dificultad. Entonces, quedé embarazada. Por primera vez. Hace 3 años.
Gleb estuvo feliz por un tiempo. Incluso dejó de pegarme. Creí que un niño realmente cambiaría todo. Su mano tembló cuando se tocó la cara. Al sexto mes discutimos por una tontería. Me empujó. Me caí. Lisa no pudo continuar. Se tapó la boca con las manos como si pudiera contener no solo las palabras, sino también el recuerdo de la sangre, el hospital, el silencio ensordecedor de la sala de ultrasonido. Anatoly, sin decir nada, le entregó un pañuelo limpio. Ella aceptó, secándose las lágrimas con una gratitud que dolía. Una niña, susurró finalmente. Se llamaba Marina. Como mi abuela. El silencio en la cabina se hizo denso, casi sólido. El fuego de la chimenea crepitaba como un ser vivo, compartiendo esos duelos que no tienen nombre. Después del aborto, continuó Lisa, controlando el temblor de su voz, Gleb empeoró. Me culpé por no haber sostenido al niño. Controló cada paso, cada moneda. No podía comprar medias nuevas sin permiso. Es por tu propio bien, mi amor. El mundo es peligroso. Ella imitó su voz, y el sarcasmo se hizo añicos como un cristal. Luego quedé embarazada otra vez. Y esta vez, sus ojos se encontraron con los de Anatoly por primera vez con una intensidad brutal. Dos náufragos reconociendo el uno en el otro el mismo mar que los había ahogado. Ahora ya conoces mi historia. Soy un asesino que huye de la justicia, dijo secamente. Y usted es un hombre que cumplió 12 años por un homicidio involuntario. Parece que el destino quiso que nos encontráramos por alguna razón. El amanecer los sorprendió todavía allí, junto al fuego, intercambiando confesiones como si fueran monedas de un reino perdido. Anatoly habló de aquella noche en el bar del juicio, de su madre que no podía soportar la vergüenza, de los años de prisión donde los días se repetían como fotogramas de una película interminable. Y regresar a una casa vacía, donde cada objeto gritaba sobre el tiempo perdido. ¿Sabes qué es lo peor de la cárcel?, preguntó removiendo la avena que estaba preparando para el desayuno. No son los barrotes ni los guardias ni siquiera. O los demás prisioneros. Es la sensación de que has dejado de existir. Las cartas dejan de llegar. Los rostros de aquellos a quienes amas se desvanecen. Empiezas a preguntarte si todavía es real. Si no es solo un fantasma. Lisa observó sus manos fuertes, callosas y marcadas por el trabajo, que realizaban las tareas domésticas con una delicadeza inesperada. Los dedos, gruesos y ásperos, retiraron con cuidado la nata de la leche, añadieron una pizca de sal y removieron con una cuchara de madera. Había una extraña gracia en esos simples gestos, como si cada movimiento llevara el peso de la redención. Tu madre siempre decía que las gachas de leche eran la mejor medicina para... Herida del alma, sonrió Anatolio colocando un cuenco humeante frente a Lisa. Come. Necesitas fuerza. Ella obedeció en silencio, cogiendo la cuchara con dedos que todavía temblaban ligeramente. El aroma de las gachas se elevó como una niebla cálida, leche, canela, un toque de vainilla, y la llevó de vuelta a una época en la que el mundo era solo una colcha de retazos cosida con hilos de seguridad. Cuando los días no olían a miedo, sino a pan fresco y tierra mojada después de la lluvia. ¿Por qué me ayudas?, preguntó observando cómo Anatolio cortaba el pan en rebanadas gruesas y precisas, como si cada movimiento fuera una promesa. Sabes que soy un fugitivo. Que te pueden acusar de albergar a un criminal. Dudó, el cuchillo flotando sobre la tabla de cortar. No fue una pausa por falta de respuesta, sino por demasiadas. Finalmente guardó el instrumento y se secó las manos en su desgastado delantal, como si también estuviera limpiando las palabras antes de soltarlas. Sabes, en prisión pasé noches imaginando lo que mi madre haría en mi lugar. Una sonrisa amarga asomó a sus labios. Y ella siempre supo la respuesta. Ella ayudaría. Sin preguntar demasiado. Sin calcular riesgos. Anatolio caminó hacia la pared donde colgaban fotografías descoloridas como ventanas a otro tiempo. Sacó uno con cuidado como si esperar demasiado pudiera borrar las caras, y se lo entregó a Lisa. Mis padres, dijo con la voz ronca por una emoción que no podía expresarse con palabras. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años. Accidente en el aserradero. Mi madre nos crió sola a mi hermana y a mí, con 2 trabajos, pero nunca se quejó. Ella siempre decía,
la vida no es lo que nos pasa, sino cómo la afrontamos. Lisa fijó sus ojos en la imagen, una mujer joven, de ojos claros y sonrisa franca, abrazada a un hombre serio, con manos callosas. Al fondo, la misma cabaña donde estaban ahora, pero con el techo entero y manzanos en flor en el patio. Era hermosa, murmuró Lisa, pasando el dedo por el cristal polvoriento del marco. Lo mejor que hubo, confirmó Anatolio, volviendo a colocar la foto en su lugar con la misma reverencia con la que se devuelve un santo a la capilla. Todavía hablo con ella hoy cuando las cosas se ponen difíciles. Hizo una pausa, como si escuchara un eco. Ayer, cuando te encontré en la orilla del río, fue como si volviera a escuchar tu voz, Tolia, no dejes sola a una mujer en la desgracia. El silencio que siguió fue llenado únicamente por el crujir de la leña en la chimenea y el viento que golpeaba las ventanas. Afuera el otoño adquiría sus últimos colores, pálido pero decidido, como si la naturaleza también supiera que algunas batallas valen la pena librarse hasta el final. ¿Y ahora qué? Lisa finalmente rompió el hechizo y apartó el cuenco vacío. No puedo presentarme en la ciudad. La policía ya debe estar buscándome. Anatolio se rascó la barbilla y se rascó la barba con los dedos mientras su mente trabajaba en engranajes invisibles. Primero, necesitamos entender cómo ven las cosas. Sus ojos, ese verde oscuro que esconde bosques enteros, se fijaron en ella con una intensidad casi física. ¿Cómo es su versión de los hechos para la policía? Lisa se rió sin humor, con un sonido seco como de hojas muertas. Que apuñalé a mi marido con un cuchillo de cocina y me escapé. Sacudió la cabeza. Debe quedar muy claro para ellos. No hay misterios. Nada es tan simple, respondió Anatolio, sacudiendo la cabeza. ¿Hubo defensa propia? ¿Hay testigos de lo que sufriste? ¿Vecinos, compañeros, médicos, registros de agresiones? Ella bajó los ojos. Nunca he estado en un hospital. La voz era un hilo de lana desenredándose. Gleb golpeaba de una manera que no dejaba marcas. O si lo hacía, inventaba excusas. Lisa tropezó. Lisa es torpe. Y lo repetí como un loro. Un descanso. Era más fácil que admitir la verdad. Anatolio frunció el ceño. ¿Qué pasa con los vecinos? Alguien debe tenerla. Escuché algo. Lisa apretó los puños sobre la mesa y se clavó las uñas en las palmas. Una vez, la mujer del apartamento de abajo subió. Preguntó si todo estaba bien. Escuchó los gritos, el ruido. Se le cortó el aliento. Gleb le sonrió. Dijo que estábamos viendo una película de terror a todo volumen. Ella bajó las escaleras con calma. Luego él me golpeó aún más fuerte. Para llamar la atención. El aire en la cabina se volvió denso, como si las paredes hubieran absorbido la ira de Anatolio. Aún así, huir no es la solución, dijo en voz baja pero firme. Necesitamos demostrar que usted se defendió. Que eso fue el detonante de años de violencia. Lisa dejó escapar una risa hueca. ¿Quién me creerá? Gleb era un pilar de la ciudad. Hacía obras de caridad. Concedía entrevistas en televisión como experto. ¿Y yo? Le tembló la barbilla. Solo soy la esposa que sacó de la pobreza por lástima. Así es como me pintarán sus amigos, su familia. Anatolio no apartó la mirada. La verdad siempre deja huellas. A veces están donde menos las esperamos. Se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en la mesa. Tengo un conocido en el distrito. Un abogado. Hace años ayudé a mi madre con algunos trámites para la granja. Quizás valga la pena hablar con él. Lisa levantó la vista y la sorpresa atravesó la desesperación como una espada. ¿Tú realmente quieres ayudarme? ¿Por qué? Su voz se quebró. Estás arriesgando tu libertad. Se encogió de hombros como si la pregunta fuera demasiado simple para la respuesta que llevaba. Tal vez esta sea mi oportunidad de redención. Sus dedos jugaron con el borde de la taza, trazando círculos imaginarios. Hace 12 años, no logré proteger a una niña hasta el final. Quizás ahora pueda hacerlo. Una sombra pasó por su rostro, tan rápido como el cuchillo que una vez lo había marcado. Luego añadió casi en un susurro, y sabes, en esta soledad, me siento como un fantasma.
como si la vida hubiera seguido sin mí. Pero hoy, por primera vez en años, siento que todavía puedo ser de alguna utilidad. Lisa se levantó y fue hacia la ventana. A través del cristal empañado vio el jardín abandonado, la valla torcida y, más allá, la línea oscura del bosque que ocultaba el río y sus propios demonios. No sé si podremos demostrar mi inocencia, admitió finalmente. Pero sé que no quiero correr más. Y sé que no quiero morir. Anatolio sonrió, un raro gesto que iluminó su rostro como el sol atravesando las nubes. Eso es un comienzo. En prisión había aprendido una lección que ningún juez podría enseñar: mientras hay vida, hay esperanza. Siempre existe la posibilidad de arreglar lo que está roto. Él se puso de pie y le tocó ligeramente el hombro, un gesto que era a la vez apoyo y promesa. Quédate aquí todo el tiempo que necesites. En Alcobca nadie te encontrará. Casi no queda nadie más que yo. Y como leyendo el miedo en sus ojos, añadió: si la policía ya te está buscando, si han anunciado una alerta, no te preocupes. He aprendido a moverme en las sombras. A no llamar la atención. Lisa se volvió hacia él y algo en su mirada, algo que se había desvanecido hacía mucho tiempo, volvió a la vida. Gracias, dije, demasiado simple para todo lo que esas palabras llevaban. Por sacarme del río. Por no juzgarme. Por creer. Anatolio rió, un sonido cálido que llenó los espacios vacíos de la cabaña. Ayudémonos unos a otros. Tú me demuestras que sigo siendo útil. Yo te ayudaré a demostrar que no eres culpable. Afuera, los primeros copos de nieve comenzaron a bailar en el aire, raros y perfectos, como páginas en blanco de un libro que los dos estaban a punto de escribir juntos. Noviembre llegó a Alcobca con vientos cortantes como cuchillas y espesas nieblas que se enroscaban alrededor de las casas abandonadas como mortajas húmedas. Los troncos de la cabaña se habían oscurecido por la escarcha y los pocos pozos con mecedoras que aún quedaban en pie en el pueblo abandonado crujían como huesos viejos. Anatolio se había estado preparando para el viaje desde el amanecer. En su gastada mochila llevaba pan, un termo de té negro fuerte y una vieja radio, una fiel compañera en caminos largos y silenciosos. No puedes quedarte aquí sola, dijo, atando con dedos ágiles los cordones de unas botas que ya habían recorrido demasiados senderos. La casa está fría, la chimenea echa humo y no volveré hasta mañana por la noche. Lisa permaneció junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si tratara de contener dentro de sí los pedazos que aún no se habían descompuesto. 2 semanas en la choza de Anatolio le habían devuelto algo de... Tenía un poco de fuerzas, pero el miedo aún vivía ahí, acurrucado entre mis costillas, esperando el momento de saltar. ¿A dónde iría?, preguntó, su voz casi tragada por el viento que aullaba a través de las grietas de las paredes. Si me buscan en la ciudad. Conozco a una mujer en el pueblo vecino. Anatolio se ajustó el cuello de su gastada chaqueta, con los ojos fijos en un punto más allá, como si ya viera el camino que tenía por delante. Tía Claudia. Conocía a mi madre. A veces viene a visitar su tumba. Una breve sonrisa. Buena alma. Entiende la justicia de una manera que la ley no puede. Lisa no preguntó cómo un extraño aceptaría albergar a un fugitivo. No preguntó cómo Anatolio explicaría su presencia. Algunas cosas, en esa tierra de sombras y silencios, no necesitaban palabras. Así se encontró poco después a la puerta de una pequeña casa baja en Grachevka, a 7 kilómetros de Alcobca, mientras Anatolio desaparecía hacia la parada de autobús, con la mochila balanceándose a la espalda como una carga que finalmente había decidido llevar. La tía Claudia la recibió con una mirada que parecía atravesar la piel y los huesos, llegando directamente al alma. Una mujer corpulenta con ojos de un azul descolorido como el cielo invernal y un pañuelo eternamente atado sobre su cabello blanco, estudió a Lisa de pies a cabeza con una atención que no era juicio sino reconocimiento. Ya veo, dijo finalmente tomando las manos de Lisa entre las suyas, ásperas y cálidas. Una mujer marcada por la vida. Y antes de que Lisa pudiera reaccionar, añadió con una franqueza que dolía y acogía al mismo tiempo: yo también era así, niña. Mi primer marido me dejó los huesos doloridos de tanto golpearme. Un suspiro. Pero eso fue hace otra época. Ahora, ven. El samovar está en el fuego y las historias son mejores con té caliente. Dentro de la casa, el aire olía a hierbas secas, pan recién horneado y algo más,
algo indescriptible que hace que te duela el pecho con el anhelo de un hogar que quizás nunca hayas tenido. Los iconos brillaban en el rincón rojo, los manteles bordados cubrían las paredes y las esteras tejidas a mano calentaban el suelo de madera pintada. Todo sencillo. Todo fortalecido. Los muebles eran tan sólidos como la propia tía Claudia, pesados, oscuros, con tallas que contaban siglos de manos que los pulían no por vanidad, sino por necesidad. No tengas miedo de mí, hija, dijo, deslizando sobre la mesa tazas humeantes de té hechas con hierbas recolectadas en el bosque detrás de la casa. No voy a entregarte. Sé cómo son estas cosas. Sus dedos, nudosos como raíces antiguas, apretaron ligeramente el hombro de Lisa. Mi primer Nikolai, que Dios lo tenga en su gloria, también tuvo una caída difícil. Especialmente cuando bebía. Una vez me rompió todas las costillas, me sacó los dientes con sus propias manos. Y pude soportarlo. ¿Por qué? ¿A dónde iría? 3 niños pequeños, sin padre, sin hogar. No había elección. Lisa miró hacia abajo y sus dedos se blanquearon alrededor de la taza caliente. Yo lo maté, susurró con la voz quebrada como el hielo bajo el peso de un cuerpo. Tía Claudia no parpadeó. Conozco a tu marido, niña, asintió como si hablara del clima. ¿Y qué? ¿Crees que voy a apedrearte ahora? ¿O a arrastrarte a la policía? Lisa tragó. Muchos harían eso. ¿Muchos? La anciana soltó una risa seca, casi silenciosa. No todos. No todos. Se acercó y su palma arrugada cubrió la mano temblorosa de Lisa. Escucha bien, hija, la vida es una cosa torcida. Nunca sabes dónde vas a caer. Pero Dios ve la verdad. Y si te defendiste, entonces estaba destinado a ser. Sus ojos, apagados como piedras de río, de repente brillaron. Nadie merece ser un perro golpeado en su propia casa. Fue entonces cuando Lisa lloró. Ni las lágrimas silenciosas que había estado tragando durante meses, ni el llanto amortiguado entre las almohadas para que nadie pudiera oírlo. Lloró como un niño con sollozos que le sacudían los hombros, cubriéndose el rostro con las manos descaradamente. La tía Claudia la atrajo hacia sí, la rodeó con sus brazos como si fuera su propia carne, murmurando palabras antiguas, las mismas que sus abuelas susurraban a sus hijas antes de las guerras, antes de las hambrunas, antes de los hombres que regresaban borrachos a casa. Palabras que no necesitaban traducción, porque llevaban dentro el peso de todo el dolor que vino antes y todo lo que estaba por venir. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Anatoly Dubrovin se tambaleaba dentro de un viejo autobús, los resortes de los asientos chirriaban con cada bache en la carretera que conducía a Tverdin, esa ciudad de provincias donde había pasado su infancia, donde Las calles todavía olían a pan de centeno y a niebla de río. Las fachadas de los edificios habían cambiado. Ahora había vidrio y hormigón donde antes solo había madera desconchada y techos de hojalata. Pero el alma del lugar seguía siendo la misma, lenta, suspicaz, guardando secretos detrás de cortinas de encaje y susurrando chismes entre los bancos. Su primer destino fue la torcida casa de madera de las afueras, donde Petr Sergeyevich, un ex investigador con ojos cansados de lobo, bebía un té tan fuerte que podía disolver las uñas. Entonces estás buscando un abogado para una mujer que nunca has conocido. Refunfuñó el anciano, llenando los vasos hasta el borde. ¿Y estás dispuesto a arriesgar tu libertad por un extraño? Anatoly no apartó la mirada. La vi. Y conozco su historia. No puedo quedarme de brazos cruzados. Petr Sergeyevich gruñó y se pasó los dedos por la barba canosa. Las leyes son leyes. Matada, paga. ¿Pero y si fue en defensa propia? Si ella soportó años de palizas. Suspiró, mirando hacia la ventana donde empezaba a nevar. Huir empeoró las cosas, eso seguro. Pero hay una persona aquí. Abogada. Inna Petrovna Vetrova. Lucha por los derechos de las mujeres como si fuera una guerra santa. Si alguien puede ayudar a su fugitiva, es ella. La oficina de Inna Petrovna ocupaba una mansión de 2 pisos, con el yeso de las paredes desprendiéndose como corteza de árbol vieja. En recepción, el olor a café agrio se mezclaba con el de procesos acumulados durante décadas. La secretaria, una pelirroja de rizos rebeldes, miró con desdén la chaqueta raída de Anatoly. El médico está ocupado. Concierte una cita en una semana.
Es urgente, insistió en voz baja pero firme. Una cuestión de vida o muerte. La chica abrió la boca para responder, pero la puerta de la oficina se abrió con un clic. Inna Petrovna era alta, esbelta, con una postura que hacía parecer que llevaba el mundo a la espalda sin curvar la columna. Sus ojos oscuros, afilados como espadas, se clavaron en Anatoly incluso antes de que ella hablara. ¿Qué es el ruido, Lenotchka? Él insiste en que lo vean ahora. Dice que es una cuestión de vida o muerte. Una sonrisa irónica asomó a los labios del abogado. Oh, sí. Todos los casos son de vida o muerte hasta que dejan de serlo. Pero algo en Anatoly la hizo dudar. Habla, ordenó, cruzándose de brazos. Una mujer mató a su marido después de años de palizas. Ahora está huyendo, acusada de asesinato. No tenía otra opción. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Inna Petrovna no parpadeó. ¿Evidencia?, preguntó finalmente con voz gélida. ¿Testigos? ¿Informes médicos? Un tribunal no acepta historias infundadas. Ella no lo denunció. Tenía miedo. Es una pena. Ya sabes cómo son las cosas. Y entonces un temblor casi imperceptible recorrió el rostro del abogado. Lo sé, murmuró. Mejor de lo que me gustaría. Se alejó acercándose a la ventana, donde la nieve caía en gruesos copos, cubriendo las calles como un sudario. Esto permaneció así durante tanto tiempo que Anatoly pensó que la audiencia había terminado. Pero cuando Inna Petrovna se volvió, sus ojos ardieron con una llama que él reconoció, la misma que ardía en los ojos de los soldados antes de la batalla. En el 93, yo era la joven esposa de un Novi Ruski, comenzó en voz baja y entrecortada. La vida en una revista, abrigos de piel, diamantes, viajes a París. Y en casa. Golpes que no dejaban marcas. Asfixias con almohadas para que los vecinos no oyeran. Dijo que si me iba, me cazaría y me mataría. Y yo lo creí, hasta el día que golpeó a mi hija. Tenía 3 años. Un descanso. Esa noche cogí a mi hijo y salí corriendo. En camisón. Sin documentos. Sin dinero. Vivía escondido, limpiando oficinas por las noches para pagar la universidad durante el día. Y juré, si un día pudiera, defendería a mujeres como yo. Se acercó a la mesa y apoyó las manos en la madera desgastada. Tomaré el caso. Gratis. Pero necesito hablar con ella. Y necesitamos testigos. Alguien debe haber visto algo. Anatoly exhaló aliviado. Yo lo arreglaré. Hazlo, respondió Inna Petrovna, mientras pasaba una página de su diario. Porque si depende solo de la justicia, no tiene ninguna posibilidad. Pero si depende de nosotros, sus labios se curvaron en algo que no era una sonrisa, sino una promesa, entonces la lucha será justa. Diciembre había envuelto a Grachiovka en un manto blanco y grueso, como si la tierra misma quisiera ocultar sus cicatrices. Lisa, envuelta en el chal descolorido de tía Claudia, ayudó a despejar el camino hacia el pozo, cortando la nieve con su pala. Soy sordo. El trabajo calentó sus músculos, pero fue el silencio de la anciana, interrumpido solo por el susurro de sus faldas y el crujido de la madera bajo sus pies, lo que calentó su alma. Al cabo de un mes, Lisa había vuelto a aprender a respirar. La tía Claudia no hizo preguntas, no obligó a confesar. Simplemente estaba ahí, firme como un roble, cálido como la estufa de leña que nunca se apagaba. Mantén la barbilla en alto, niña, dijo mientras trenzaba el cabello de Lisa en una sola trenza gruesa, con dedos ágiles a pesar del reumatismo. Ella no es la primera ni será la última en pasar por esto. Sus suspiros llevaban el peso de los siglos, Dios da las pruebas, pero también da las manos para sostener. Juntos amasaban masa, repollo, manzana, patata, y la tía Claudia enseñaba, así, lentamente como si estuvieras meciendo a un bebé. Y luego, déjalo reposar. No apresures el pan ni la cura. Lisa escuchó absorta sintiendo que algo dentro de ella, algo que creía muerto, comenzaba a brotar de nuevo, tímido como la primera hierba después del invierno. Por la noche tejían. La tía Claudia mostró cómo entrelazar los puntos para crear patrones protectores. Aquí, este motivo es para protegerse del mal de ojo. Y este para traer suerte.
Lisa, sin darse cuenta, comenzó a confeccionar un suéter grueso con diseños inspirados en una revista amarillenta, un patrón nórdico, como una armadura tejida con lana. ¿Para quién es?, preguntó la anciana, mirando por encima de sus gafas. Lisa vaciló. Para alguien que necesita calidez. Tía Claudia sonrió y las arrugas de su rostro se profundizaron. Entonces estás en el camino correcto, hija. Porque es dando como se recibe. Y mientras afuera caía nieve cubriendo el mundo en silencio, las agujas de tejer hicieron clic, tejiendo no solo lana sino algo mucho más resistente, esperanza. El pañuelo de lino, pulcramente doblado sobre el estante de tía Claudia, contenía algo más que polvo, contenía el primer regalo que Lisa se había atrevido a darle a un hombre sin sentir el hielo del miedo correr por sus venas. Los domingos subían la colina hasta la pequeña iglesia de madera, erigida como un faro en la colina que vigila el pueblo. Lisa estaba apoyada contra la pared, con la mirada baja y las manos temblorosas, convencida de que ni siquiera merecía el aire que respiraba entre esas 4 paredes sagradas. Pero tía Claudia, con su mano callosa, la acercaba siempre hacia el icono de la Virgen, susurrando: «Reza, hija. Ella comprende. Ella también es madre». Y Lisa entonces pronunció las palabras que aprendió cuando era niña, mientras lágrimas calientes corrían por su rostro, no de dolor, sino de algo que dolía más profundamente, la esperanza de que tal vez todavía hubiera perdón para alguien como ella. Las lágrimas lavaron más que la culpa, lavaron el miedo. Y como la nieve que se derrite lentamente bajo el débil sol invernal, Lisa comenzó a darse cuenta de que la casa de tía Claudia no era solo un refugio, sino un puerto donde otras mujeres, como ella, habían atracado su dolor. Al principio solo hubo miradas sospechosas por parte de los vecinos que llegaban con tartas de manzana aún calientes o tarros de mermelada de frambuesa casera. Una sobrina lejana vino de la ciudad para recuperarse, explicó tía Claudia, y las mujeres asintieron, sin preguntar más. En el pueblo sabían que algunas historias no estaban destinadas a contarse, sino a sentirse. Y así, entre tazas de té con miel y suspiros compartidos en la mesa de la cocina, Lisa descubrió que su dolor no era único. Mi difunto cuando bebía golpeaba hasta hacer temblar los muebles, dijo Babushka Niura, una anciana de manos nudosas que vivía en la calle de al lado, mientras pelaba patatas con un cuchillo afilado. Una vez me arrojó contra la pared con tanta fuerza que no pude levantarme durante una semana. 3 niños pequeños, ni un centavo en el bolsillo. ¿A dónde ir? No es que el bosque fuera a abrazarnos. Y luego miraba a Lisa con ojos que ya habían derramado todas las lágrimas posibles, pero que aún brillaban con una tranquila terquedad. Pero aquí estoy. Sobreviví. La tía Masa, una mujer de brazos gruesos y sonrisa fácil, suspiraba mientras amasaba la masa de pan. Mi hombre volvió de la guerra. Los gritos por la noche. Pensé que los alemanes todavía estaban en la casa. Una vez corrió detrás de mí con un hacha, jurando que era un espía. Los vecinos me escondieron en el sótano hasta que se cayó de cansancio. Se sacudió la harina de las manos, como si también se sacudiera los recuerdos. Podemos manejarlo porque no tenemos otra opción. Pero no es debilidad, no. Es una fortaleza que ni siquiera la guerra ha podido quebrar. Aquellos. Las historias, crudas y sin adornos, eran como espejos rotos que reflejaban fragmentos de la propia vida de Lisa. No era un consuelo vacío, sino una verdad desnuda. Su dolor era el de ella y su resistencia también podía ser la de ella. Mientras tanto, Anatoly continuó sus viajes a la ciudad, regresando cada vez con algo más que el olor a gasolina en su ropa. Esta vez trajo una noticia que hizo temblar los dedos de Lisa mientras sostenía la taza. La abogada Innokentievna aceptó el caso. Pero necesitamos testigos. Alguien que haya visto, que haya oído. Lisa negó con la cabeza, con los ojos perdidos en el humo del té. Nadie lo sabe. Gleb era un maestro fingiendo. En público era el marido perfecto, flores, sonrisas, promesas. En casa. Su voz se apagó. Anatoly no se rindió. Piensa. Alguien debe haberlo notado. Un vecino, un compañero de trabajo. Incluso un extraño en el supermercado. Cerró los ojos y entonces, como un hilo suelto que se deshace, le vino el recuerdo. Había una cajera en el supermercado cerca de mi casa. Una vez me preguntó por un moretón en el cuello. Le dije que me había caído. Pero no me creyó. Lo vi en sus ojos. Bien.
Es un comienzo, escribió Anatoly en su gastada libreta, donde cada página parecía llevar el peso de una batalla. ¿Quién más? Lisa vaciló. El vecino de abajo apareció un par de veces cuando estaba gritando. Siempre inventaba una excusa, el volumen del televisor, una discusión tonta. Y tragó saliva. Antes de mí había una mujer. Olga. Salieron durante 3 años. Un día, ella rompió sin explicación. La conocí en un centro comercial, años después. Ella me miró con lástima. Y solo me dijo, corre mientras todavía hay tiempo. Fue poco. Fue casi nada. Pero era un rastro de migajas en un camino oscuro. Y Anatoly, con la terquedad de quien ya lo había perdido todo menos la fe en la justicia, empezó a seguir cada pista. Lo que vino después fue algo que ni siquiera él había esperado, la solidaridad silenciosa de las mujeres, la misma que había mantenido en pie a tía Klavdia y babushka Niura, ahora se elevó como una ola. La cajera del supermercado, Nina Vladimirovna, no solo confirmó el hematoma, sino que confesó que a menudo veía a Lisa con marcas. Primero, eran solo sus muñecas moradas, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. Luego el ojo hinchado, apenas disimulado con base de maquillaje. Quería ayudar, pero ¿quién soy yo contra un hombre así? Dinero, conexiones, esa sonrisa que engañó incluso a la policía. Su voz temblaba de culpa. Ahora me pregunto cuántos como ella dejé atrás. La vecina de abajo, Aya Mikhailovna, al principio se resistió. No quiero involucrarme donde no me llaman, murmuró, jugando con los dedos con la punta de su chal. Pero cuando supo que el caso era de vida o muerte o más bien, de justicia o impunidad, su postura cambió. Sí, lo escuché. Gritos, cosas rompiéndose, su llanto. Una vez llamé a la puerta. Él la abrió, todo encantador, diciendo que era solo una discusión por un programa de televisión. Pero sus ojos. Dios me perdone, lo vi. Y fingí no verlo. Ella bajó la cabeza. Nos acostumbramos a fingir que no vemos, hasta que no podemos. Olga, la exnovia, fue la más difícil. Cuando finalmente accedió a reunirse, llegó al café con los hombros encorvados, como si todavía llevara sobre él el peso de las manos de Gleb. Lo escondí durante 2 años, susurró con los ojos fijos en la taza de té intacta. Al principio solo eran malas palabras, empujones. Luego las bofetadas. Una vez me rompieron una costilla. Pasé una semana en el hospital, fingiendo que me había caído por las escaleras. Ella se rió sin humor. Era bueno en eso, en hacernos dudar de nosotros mismos. Si se lo cuentas a alguien te arrepentirás, dijo. Y lo creímos. Porque cuando un hombre como él te mira a los ojos y jura que no vales nada, empiezas a creerlo. Incluso los profesores del jardín de infancia donde había trabajado Lisa salieron en su defensa. Ella era pura luz con esos niños, dijo la directora Marina Nikolayevna, con la voz entrecortada. Un día simplemente desapareció. Sin previo aviso, sin adiós. Como si lo hubieran borrado. Ella frunció los labios. Ahora entiendo por qué. Anatoly apenas podía creerlo. Las mujeres que habían permanecido en silencio durante décadas estaban, una a una, rompiendo su silencio. No para Lisa, o no solo para ella. Pero para todos los demás que se habían visto obligados a tragarse sus propias voces. Fue como si se hubiera roto un dique, primero un hilo de agua, luego un río. Pero no todo fue apoyo. Los padres de Gleb, una pareja de impecable apariencia y sonrisas tan afiladas como navajas, se negaron a ver la verdad. Un asesino interesado, escupió la madre, con los labios pintados de un tono rojo que parecía sangre seca. Nuestro hijo nunca le levantaría la mano a una mujer. Ella fue quien lo provocó. Quería su dinero, su estatus. Y cuando no pudo conseguirlo, lo mató a sangre fría. El padre, un hombre de trajes caros y ojos glaciales, se limitó a asentir, como si su versión fuera la única posible. Y luego estaban los hombres de la ciudad, los que meneaban la cabeza con desdén en los bares, murmurando entre sorbos de vodka, si fueras una buena esposa, no habrías llegado a esto. ¿Sabías cómo calmar a tu marido, no? Como si la violencia fuera un fuego que solo existe por culpa de quienes lo queman. Sin embargo, peor que la desconfianza de los demás era la falta de dinero.
Anatoly ya había agotado todas las opciones, reparaba tejados, cortaba leña y hacía cualquier trabajo manual que se le ocurriera. Pero los costos del proceso, experiencia, viajes, la máquina burocrática que se tragaba los billetes como un monstruo hambriento, eran un abismo sin fondo. Hasta que en una noche de invierno tan silenciosa que se podía oír caer la nieve, abrió la pequeña caja de madera escondida en el desván. En el interior, brillando a la tenue luz de la lámpara, estaban los pendientes de oro granate, una reliquia de su madre. «Cuando te cases, hijo mío, dáselas a tu novia», solía decir Raisa Pavlovna, acariciando las joyas como si fueran un pedazo de su propia alma. «Y ella se los transmitirá a su hija». Anatoly sostuvo los pendientes y sintió el peso de generaciones en sus palmas. Luego, con un suspiro que parecía llevar siglos de sacrificio, cerró la caja y salió al frío. En enero el caso finalmente empezó a avanzar. Innokentievna se sometió a un reconocimiento médico con Valentina Ivanovna, una doctora de cabello gris recogido en un severo moño, cuyos ojos veían más allá de la piel. «Las marcas de viejos traumas no desaparecen tan fácilmente», dijo, examinando a Lisa con una precisión que dolía más que cualquier puñetazo. «Aquí en las muñecas. Aquí en las costillas. ¿Y esto?». Sus dedos se cernieron sobre una cicatriz apenas perceptible en el cuello de Lisa. Eso no fue una caída. Fue una mano que no supo detenerse a tiempo. El diagnóstico de Valentina Ivanovna no fue solo un informe médico, fue un veredicto silencioso contra años de impunidad. Costillas mal soldadas, una cicatriz escondida bajo el pelo, en la sien izquierda. No fueron accidentes, no fueron coincidencias. Eran las firmas de un hombre que había convertido el cuerpo de Lisa en un mapa de su crueldad. El médico, que había sobrevivido solo a los años 90 con una hija en brazos, conocía bien el peso de esta cruz. Su informe no deja lugar a dudas, el paciente fue sometido a violencia física sistemática durante un periodo prolongado. Las lesiones corresponden a agresiones repetidas, no a incidentes aislados. Pero fue a mediados de enero cuando el destino finalmente pasó página. Anatoly irrumpió en casa de tía Claudia con los ojos ardiendo por un descubrimiento que lo cambiaría todo. Lisa estaba sentada junto a la ventana, las agujas de tejer se deslizaban mecánicamente entre sus dedos, mientras afuera caía nieve como si el mundo aún pudiera ser puro. «Lo encontramos», anunció con la voz ronca por la emoción. «Una grabación». Alguien, una vieja conserje de pelo blanco que complementaba su jubilación trabajando en el edificio donde vivían Lisa y Gleb, tuvo la intuición de revisar los archivos del nuevo intercomunicador con cámara, instalado hace unas semanas. Y ahí estaba. Los gritos de Lisa, penetrantes como cristales rotos: «No me toques. No golpees. Estoy embarazada». La voz arrastrada de Gleb, cargada de odio y vodka: «Cállate, zorra. Voy a vaciarte esa mierda. Sin hijos, ¿entendido?». «Ninguno». El sonido sordo de los puñetazos, el ruido de los muebles al ser arrojados contra la pared. Y luego el peor de todos los silencios, el que sigue a la tormenta, cuando lo único que queda es el olor a sangre y el peso de un cuerpo que ya no se mueve. Anatoly sostuvo los hombros de Lisa, como si pudiera evitar que se desmoronara allí mismo. «Inna Petrovna dice que esto lo cambia todo. Ahora tenemos pruebas directas, no solo te amenazó, sino que juró matar al bebé que llevabas. Eso no es defensa propia, Lisa, es supervivencia». La tía Claudia se santiguó y sus labios murmuraron una oración entrecortada. «Gloria a Dios. Él escuchó nuestras oraciones». Por primera vez en meses, Lisa permitió que un hilo de esperanza calentara sus venas. Tal vez la justicia. No era solo una palabra bonita en los libros polvorientos. Tal vez, solo tal vez, la pesadilla llegaría a su fin. «Ahora es el momento de prepararse para el juicio», dijo Anatoly sentándose a su lado. Su voz era firme, pero sus nudillos, blancos por la tensión, delataban la tensión. «Inna Petrovna cree que deberías entregarte, pero en nuestras condiciones, con un abogado, con pruebas, con testigos. No como una criminal, sino como una mujer que no tuvo otra opción». Lisa lo miró, ese hombre que había arriesgado todo por un extraño, que había vendido el último souvenir de su madre para pagarle a un abogado, que había pasado noches en vela estudiando leyes como si fueran mapas para sacarla de ese infierno. El sol de febrero pálido y testarudo invadió la ventana, pintando de plata los copos de nieve que aún quedaban en el alero. Era una mañana tan fría que dolía respirar,
pero por primera vez en años el aire no olía a miedo. El edificio de la corte se alzaba ante ella como una fortaleza de piedra gris, y sus imponentes columnas le recordaban que allí, dentro de aquellos muros, su destino se pesaría en una balanza que no perdonaría los errores. Lisa estrechó la mano de Anatoly, tenía los dedos fríos a pesar de los guantes. Llevaba un sencillo vestido negro y el pelo recogido en un severo moño. No había maquillaje para ocultar los círculos oscuros bajo sus ojos, ni sonrisas para ocultar los temblores en sus manos. A su lado, tía Claudia estaba como un roble, envuelta en su mejor chal azul oscuro y el familiar aroma de lavanda, como si su sola presencia pudiera ahuyentar a los espíritus malignos. ¿Listo?, susurró Anatoly. Ella asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Allí se decidiría todo. Tu libertad. Tu futuro. El derecho a existir sin sombras. Inna Petrovna se inclinó, su aliento caliente en su oído. Di solo la verdad. Nada más y nada menos. Que vean lo que te hizo. Los escalones de mármol hicieron eco de sus pasos como un presagio. Cuando entraron al vestíbulo, Lisa reconoció los rostros entre la multitud, la maestra de jardín de infantes que le había regalado su primer libro de cuentos de hadas, el dependiente de la tienda de comestibles, que siempre le guardaba los dulces más frescos, el vecino de abajo, que una vez le prestó azúcar y nunca recuperó el vaso. Estaban todos allí, con los ojos húmedos y las manos extendidas en apoyo silencioso. Alguien deslizó una pequeña iconografía en su palma. Otra mujer murmuró: «Agárrate fuerte, hija mía». Al otro lado del pasillo, los padres de Gleb estaban erguidos como columnas de sal. Su madre giró la cara cuando la vio, como si la presencia de Lisa ardiese. El padre miró al vacío, como si ella ya fuera un fantasma. Y entonces, entre la multitud, Lisa la vio, Vera Nikolaevna. Tu madre. Más vieja, más frágil, con nuevas arrugas surcando su piel y una mirada que ya no brillaba como antes. Hacía casi un año que no se veían, desde que Vera, encantada por el estatus de su yerno, le acarició la mano con un suspiro de resignación. Todos los hombres pierden la paciencia a veces, hija. Ten paciencia. No todas las mujeres tienen un marido como él. Sus ojos se encontraron. Y en lo profundo de esos ojos cansados, Lisa vio algo que nunca esperó ver: arrepentimiento. Un dolor tan profundo que trascendió años de silencio, de excusas, de complicidad en la violencia. Por un momento fue como si un puente invisible se extendiera entre ellas, ese hilo ancestral que une a madres e hijas, incluso cuando el mundo insiste en romperlo. La sesión está abierta, anunció el alguacil. Lisa avanzó como si sus pies no tocaran el suelo. Le temblaban las piernas, pero la mano de Anatoly, firme sobre su codo, era su ancla. El fiscal, un joven de mirada penetrante, comenzó a leer la acusación con una frialdad que heló el aire. Elizaveta Romanovna Morozova está acusada de homicidio intencional de su marido, Gleb Viktorovich Morozov, al herirle el pecho con un arma blanca la noche del 24 de octubre de 2018. Las palabras cayeron como martillos sobre un ataúd. Lisa bajó la cabeza, sintiendo el peso de cada sílaba. Hasta que, siguiendo un impulso, miró hacia arriba y encontró a Anatoly. No había duda en sus ojos, ni piedad. Había certeza. Una fe inquebrantable en que ella no era una asesina, sino una sobreviviente. Cuando llegó su turno de hablar, se levantó. El tribunal guardó silencio. Lisa respiró hondo y empezó a contar. Primero vacilante. Luego con una claridad que parecía venir de algún lugar más allá de ella. Habló de la alegría de descubrir que estaba embarazada, de las tontas esperanzas de que un niño suavizaría el corazón de Gleb. La cena que preparó con tanto esmero, las velas, el vino que nunca bebió porque llegó borracho como siempre. Supe de inmediato que algo andaba mal. Olía a vodka y a ira. Pero pensé que la noticia del bebé lo calmaría. Se le quebró la voz al describir el primer golpe. Como la tiró al suelo y empezó a patearla en el estómago, gritándole que le arrancaría esa mierda. Como trataba de acobardarse de proteger al niño con sus propias manos, mientras los golpes caían como una lluvia de piedras. Vi en sus ojos que esta vez no se detendría. Que mataría a mi hijo. Y luego me mataría a mí. El nudo en su garganta ahogó sus palabras, pero se obligó a continuar. Habló del nudo en la cocina, de la pelea, de la sangre caliente que le corría por las manos. No recuerdo el golpe.
Solo sus ojos, asustados de repente. Como si fuera la víctima. Y luego solo silencio. Se le escapó un sollozo ahogado. No quería matarlo. Solo quería que parara. Pero los perdí a ambos en la misma noche. El médico dijo que los golpes, que el estrés, que ya no había más latidos. El tribunal permaneció inmóvil. Incluso el fiscal, tan implacable minutos antes, apartó la mirada. Y en las filas de mujeres que acudieron a apoyarla, muchas lloraron sin vergüenza. Porque allí, en aquel cuarto frío, no era solo un crimen lo que se juzgaba. Se consideraba el derecho de la mujer a existir. La madre de Gleb se cubrió la cara con las manos. Luego llegó el momento de los testigos. Una por una, las mujeres se pusieron de pie para contar su parte de la historia de Lisa. La primera fue Aya Mijailovna, la vecina de abajo, una profesora de ojos penetrantes y pelo gris. Escuché eso casi todas las noches, dijo, girando el botón de su abrigo entre sus dedos. Gritos, puñetazos, llantos. Luego, silencio. Ahora me siento avergonzado. Debería haber intervenido y haber llamado a la policía. Pero tenía miedo. Gleb Viktorovich era un hombre influyente. ¿Quién me creería contra él? Su voz temblaba, llena de culpa. La siguiente fue Nina Vladimirovna, la cajera del supermercado, de mirada bondadosa y manos temblorosas. Llegó llena de moretones, dijo, ahogando un sollozo. Dijo que se había caído. Pero vi las marcas de los dedos en su cuello, los moretones de los puñetazos. Una vez le cortaron el labio y la puerta se cerró de golpe. En sus ojos solo terror. El tribunal escuchó en silencio como si cada palabra fuera un golpe en el pecho. Olga, la exnovia de Gleb, delgada y nerviosa, hablaba como si saliera de una pesadilla. Él también me golpeó, confesó con la voz apagada, como si todavía temiera represalias. Primero hubo arrebatos de ira, luego empujones, bofetadas e incluso palizas. Huí cuando me rompieron una costilla. Tenía miedo de denunciarlo. Me amenazó con destruir mi vida si abría la boca. Cada testimonio fue una pieza del rompecabezas que reveló el infierno por el que había pasado Lisa. Una tras otra las mujeres se pusieron de pie, vecinas, amigas, compañeras. Sus voces tejieron la historia de Lisa, un tapiz de dolor, miedo y la desesperada esperanza de que, algún día, todo cambiaría. Valentina Ivanovna, una doctora con el pelo blanco recogido en un severo moño, hablaba con precisión clínica, pero sus ojos delataban compasión. El paciente presenta fracturas mal cicatrizadas, hematomas en diferentes estados de curación, cicatrices debajo del cabello. Lesiones compatibles con violencia física sistemática y prolongada. Su voz era fría, pero las palabras ardían. El fiscal intentó impugnar, cuestionar, descalificar. Pero con cada nueva afirmación su voz perdía fuerza, como si la verdad lo aplastara por su propio peso. Y cuando la defensa presentó la grabación del intercomunicador, en la que se escuchaban los gritos de Lisa, las amenazas de Gleb y el sonido sordo de los golpes, el tribunal no pudo contener las lágrimas. Algunas mujeres se cubrieron la cara con las manos. Otros simplemente cerraron los ojos, como si no pudieran soportar escuchar una palabra más. Fue entonces cuando llegó el momento decisivo. Durante el descanso entre sesiones, una mujer inesperada se acercó al juez. Vera Nikolaevna, la madre de Lisa. Quiero testificar, dijo con la voz temblorosa. Necesito decir la verdad. Cuando se reanudó el juicio, Vera Nikolaevna tomó el lugar del testigo. Parecía haber envejecido una década en unos pocos meses. Le temblaban las manos en el banco. Mi hija intentó decírmelo, comenzó sin mirar a Lisa. Hace casi un año llegó a mi casa con moretones y marcas de dedos en el cuello. Le pregunté qué había pasado. Ella empezó a hablar de Gleb, sobre cómo levantó su mano contra ella. Hizo una pausa, tragándose las lágrimas. No le creí. Dijo que todos los hombres pierden la paciencia a veces, que ella debería soportarlo, que un buen marido no se sale fácilmente de esa manera. La envié de vuelta. Se le quebró la voz. De vuelta a ese infierno. Entregué a mi propia hija al verdugo porque estaba orgulloso de tener un yerno tan poderoso y exitoso. La sala del tribunal se quedó helada. Lisa miró a su madre, las lágrimas fluían incontrolablemente.
No le creí a mi propia hija, continuó Vera Nikolaevna, ahora sollozando. Pensé que un marido respetuoso valía más que la verdad. Perdóname, hija. Si puedes. Sus ojos se encontraron con los de Lisa y algo se rompió dentro de la joven, no de dolor, sino de alivio. El peso que había cargado durante tanto tiempo comenzó a disolverse, dando paso a algo nuevo, frágil, pero posible, el perdón. El fiscal ya no tenía argumentos. Su discurso final fue breve, casi mecánico. Inna Petrovna, la abogada, hablaba con una pasión que hacía vibrar el aire. Lisa Morozova no es una asesina. Es una superviviente. Una mujer que esa noche defendió no solo su propia vida, sino la de su hijo por nacer. Su voz resonó en el pesado silencio. Ya ha sido castigada demasiado, por la pérdida de la maternidad, por los años de terror, por la soledad de no ser escuchada. El sistema le falló a Lisa cuando más lo necesitaba. Pero hoy tenemos la oportunidad de corregir ese error. De darle la oportunidad de renacer. Porque esa noche ella no cometió ningún delito. Protegió el único bien que le quedaba, su derecho a existir. El jurado se retiró a deliberar. Las horas de espera se prolongaron como una eternidad. Lisa permaneció inmóvil con los brazos alrededor de su cuerpo, como si intentara contener los pedazos de sí misma que amenazaban con desintegrarse. Anatoly no se alejó ni un segundo, su silencio era una promesa, estoy aquí, pase lo que pase. Finalmente el juez regresó. Un hombre cansado con mirada atenta, empezó a leer la frase. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, los testimonios de los testigos, los informes médicos y el registro de los hechos ocurridos la noche del 24 de octubre de 2018, este tribunal reconoce que las acciones de la ciudadana Elizaveta Romanovna Morozova fueron realizadas en defensa propia, con el objetivo de preservar su propia vida y la de su hijo por nacer. Las últimas palabras se perdieron en un murmullo colectivo. Lisa no podía creerlo. Miró al juez, a Inna Petrovna y a Anatoly, como si intentara descifrar si aquello era real. El tribunal declara inocente a Elizaveta Romanovna Morozova de los cargos formulados y ordena su liberación inmediata. El caso está cerrado. El salón explotó. Las mujeres lloraron, se abrazaron, celebraron como si fuera una victoria para ellas también. Y en cierto modo, lo fue. Una victoria contra el miedo, contra la impunidad, contra el silencio que los mantuvo como rehenes durante tanto tiempo. Lisa se quedó allí atónita, incapaz de procesar que la pesadilla había terminado. De repente la habitación dio vueltas, sus piernas cedieron y comenzó a caer. Pero no cayó. Unos brazos fuertes, los de Anatoly, la sostuvieron y la levantaron. Se acabó, susurró abrazándola contra él. Ahora todo estará bien. Ella lo miró a los ojos y por primera vez en años creyó, sí. Todo va a estar bien. La vida no había terminado aquella terrible noche. Ella recién comenzaba allí, en ese momento, rodeada de las manos de las mujeres que la sostenían, de la mirada firme de Anatoly, del perdón de su madre, de la fuerza que finalmente había encontrado dentro de sí misma. Vera Nikolaevna se acercó vacilante, deteniéndose a un paso, sin atreverse a tocar a su hija. Lisa, dijo con la voz quebrada. ¿Puedo? ¿Puedo abrazarte? Un segundo de silencio pareció una eternidad. Luego Lisa dio un paso adelante y dejó que su madre la rodeara con sus brazos. Sus lágrimas se mezclaron, lágrimas de perdón, de reconciliación, de esperanza renacida. Fuera del juzgado la nieve de marzo caía, suave, derritiéndose en el aire, como las últimas lágrimas de un invierno que se iba. La primavera ya llamaba a la puerta trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Y a Alkopka llegó de repente impetuosa, como si quisiera borrar de una vez por todas las huellas del dolor. El río Beriozovka creció, se liberó del hielo, fluyó más rápido, llevándose consigo hojas secas y ramas rotas. En el bosque volvió el canto de los pájaros y en los claros aparecieron, tímidamente, los primeros azafranes. Ido pero decidido. Lisa estaba en la ventana, respirando el aire fresco, lleno del aroma de la tierra que despertaba. La absolución no solo le había dado la libertad. Quita tu derecho a vivir. En los primeros días después del juicio, se quedó en casa de tía Claudia, recuperando el control de sí misma y comprendiendo poco a poco que la pesadilla realmente había terminado. La pesadilla había terminado.
Y así, ella y Anatoly regresaron a Alkopka. Aquí podemos empezar de nuevo, dijo mientras caminaban por el camino de tierra hacia su isba. Nadie te señalará con el dedo, nadie susurrará a tus espaldas. Solo tú, yo y el río. Ahora, al ver despertar la naturaleza, Lisa sintió que algo dentro de ella también se derretía, como el hielo rompiéndose en pedazos bajo el sol primaveral. El miedo no había desaparecido del todo, todavía se escondía en las profundidades, como un animal herido en su guarida. Pero con cada día, con cada palabra amorosa de Anatoly, con cada pacífico atardecer y cada sereno amanecer, él retrocedía un poco más. Vivían en habitaciones separadas en la antigua casa de madera, respetando los límites de cada uno con un cuidado casi sagrado. Anatoly nunca se permitió un toque más, nunca dejó que sus ojos mostraran otro deseo que el de protegerla. Esta delicadeza, este respeto por la fragilidad que todavía llevaba, hizo llorar a Lisa. Poco a poco, la casa se fue transformando bajo sus manos. Ya en abril empezó a coser cortinas nuevas con tela de algodón comprada en la tienda del pueblo, ligeras, con pequeñas flores azules como el cielo de verano. Aportaron luminosidad a las estancias, llenándolas de luz y aire. Luego Lisa se dirigió al jardín, quitó los arbustos silvestres, preparó parterres debajo de las ventanas y plantó dalias y ásteres, que no florecerían hasta finales del verano. Anatoly a su vez trabajó incansablemente, reparó el techo, reforzó los cimientos y construyó una nueva cerca. Por las noches se sentaban a la desgastada mesa, bebían té con miel y hablaban durante horas, lentamente, como si cada palabra fuera una semilla que necesitara tiempo para germinar. «¿Sabes?», dijo Lisa una vez mientras el fuego crepitaba en la chimenea, «cuando yo era pequeña, mi madre y yo horneábamos pan juntas todos los domingos. Era nuestro ritual. Le pasaba la harina, los huevos, la mantequilla, y ella me contaba historias de cuando era niña. En aquel entonces éramos muy unidas». «¿Y qué pasó después?», preguntó Anatoly en voz baja. «Madre decidió que mi futuro dependía de un buen matrimonio». Lisa sonrió amargamente. «Tenía tanto miedo de que yo repitiera su vida, una mujer sola, luchando para llegar a fin de mes, que prácticamente me empujó a los brazos del primer hombre exitoso que me pidió que me casara con él». Se quedaron un momento en silencio, escuchando el crepitar de la leña. Entonces Anatoly, con voz firme pero suave, propuso: «Revivamos esta tradición. Hornearé pan los domingos. Traeré harina del centro del distrito». Y así, cada domingo, el aroma de la pasta fresca inundaba la casa. Lisa experimentó con rellenos, repollo con huevo, manzanas con canela, frutas silvestres recogidas del bosque. Anatoly siempre se maravillaba con el resultado y su sincero entusiasmo era un bálsamo para su alma. También empezó a escribir cartas a su madre. Al principio breve y contenido, luego cada vez más abierta. Vera Nikolaevna respondió de inmediato con palabras llenas de pesar y de un amor maternal que parecía resurgir de las cenizas. Poco a poco el hielo de la desconfianza se fue derritiendo, dando paso a algo nuevo, más sano, más verdadero. En Semana Santa, cuando por fin la naturaleza despertaba, vestida de verde tierno, iban a la iglesia del pueblo vecino. El antiguo templo, que había sobrevivido milagrosamente a las persecuciones, rebosaba de luz, de perfume de incienso y de cera y de cánticos solemnes. «Cristo ha resucitado», proclamó el sacerdote y multitud de voces respondieron: «Verdaderamente ha resucitado». Lisa estaba al lado de Anatoly con una vela en las manos, sintiendo que algo antiguo se despertaba en su interior, la fe en el renacimiento, la certeza de que, después del invierno más cruel, siempre llega la primavera. Regresaron a casa al amanecer, cuando el cielo se volvió de un suave color rosa. La naturaleza, bañada por la lluvia nocturna, brillaba como si hubiera sido creada en ese instante. «Cristo ha resucitado», murmuró Anatoly mientras abrían la puerta. «Él realmente ha resucitado», respondió Lisa, mirándolo. «Él». En ese momento algo cambió entre ellos. Anatoly le tocó la cara con una vacilación casi reverente, como si temiera asustar a una mariposa. Ella no se alejó. Sus labios se encontraron en un casto beso, tierno como el primer beso de dos adolescentes. El mundo se detuvo y luego explotó en colores, sonidos, fragancias, los pájaros cantaban, las hojas nuevas crujían y a lo lejos sonaban las campanas. El tiempo se congeló y luego fluyó de manera diferente, ya no contaba minutos de dolor, sino que ofrecía momentos de felicidad.
El verano trajo consigo generosos regalos, calidez, bayas en el bosque, peces en el río. Lisa aprendió a nadar. Anatoly le mostró pacientemente cómo mantenerse a flote y cómo mover los brazos en el agua. Al principio tembló al recordar aquel terrible día en el que el río casi le había quitado la vida. Pero el miedo se disipó, reemplazado por la alegría del movimiento, de la libertad, de la intimidad con la naturaleza. Una noche, mientras estaban sentados en el jardín entre los manzanos en flor, Anatoly de repente se arrodilló delante de ella. «Sé que no tengo derecho a preguntar», dijo, mirándola a los ojos. «Soy un ex convicto. No tengo nada más que esta vieja casa. Pero te amo, Lisa. Te amo de una manera que nunca creí posible. Y si tú sí sientes algo así, cásate conmigo». Lisa se quedó helada. Estuvo a punto de decir que sí, pero el miedo se apoderó de ella, los recuerdos de su primer matrimonio, las bofetadas, las humillaciones. ¿Y si aquí también es así? ¿Y si cada hombre esconde un monstruo? Anatoly, como si leyera sus pensamientos, le tomó las manos con cuidado. «Nunca te haré daño», dijo simplemente. «Prefiero morir antes que hacerte daño. Y si dices que no, lo entenderé. Estaré a tu lado como amigo, como protector, como quieras». Fue entonces cuando Lisa sintió que su miedo remitía. Ese hombre la había salvado, luchado por su libertad, nunca abusó de su vulnerabilidad. Si había alguien en quien podía confiar su vida, era él. «Sí», susurró. «Sí, Tolia». Se casaron a finales del verano, en la misma iglesia donde habían celebrado la Pascua. Lisa llevaba un sencillo vestido blanco cosido por sus propias manos, y en su cabello oscuro tenía entrelazadas flores silvestres. Esta vez hubo más invitados, no solo tía Klavdia y las vecinas de Grachiovka, sino también Vera Nikolaevna, que había llegado el día anterior con regalos y la bendición de su madre. Le trajo un regalo, un broche antiguo de amatista, una reliquia familiar, que la abuela de Lisa había usado en su propia boda. «Todas las mujeres de nuestro linaje lo llevaban el día del sí, quiero», dijo Vera Nikolaevna, prendiéndolo al vestido de su hija. «Perdóname por no dártelo la primera vez. Ahora todo será diferente. Te casas con un hombre digno». Lisa abrazó a su madre y sintió que los últimos fragmentos del dolor pasado se disolvían en esta nueva comprensión, frágil pero genuina. Antes de la ceremonia, decidió trenzarse el pelo. Según una antigua costumbre, una niña lleva sus mechones sueltos por última vez, la mujer casada debe arrestarlos. Pero le temblaban las manos y la trenza no salía. «Déjame ayudar», ofreció Anatoly, sorprendiéndola. Se colocó detrás de ella y con dedos acostumbrados al hacha y al cepillo, comenzó a entrelazar los hilos con una torpeza conmovedora. La tía Klavdia, observando la escena, se rió: «Las manos de leñador no son para trenzas, muchacho. Déjame hacerlo». Pero Anatoly meneó obstinadamente la cabeza. «No, me ocuparé yo mismo. Tienes que acostumbrarte. Ahora es mi responsabilidad cuidar tu cabello, tu sonrisa, tu felicidad». Esas simples palabras conmovieron profundamente a Lisa. Entonces supo que ese hombre nunca la traicionaría, nunca la golpearía, nunca la humillaría. Con ello podría construir una vida sin mirar atrás. El embarazo se descubrió en octubre, exactamente un año después de su primer encuentro. Lisa. Al principio, un escalofrío de miedo recorrió su cuerpo. La pérdida anterior todavía ardía en su interior como una herida abierta que se negaba a sanar. Pero Anatoly la envolvió en un cuidado tan tierno, tan atento, que poco a poco el miedo se disolvió, sustituido por una esperanza tímida pero obstinada. La misma doctora Valentina Ivanovna, aquella mujer madura que había testificado contra Igor ante el tribunal, se hizo cargo del cuidado de Lisa con una dedicación casi maternal. Una vez al mes Anatoly llevaba a su esposa al centro del distrito para una cita y en cada visita el médico los animaba con una sonrisa firme: «Todo es perfecto. El bebé se está desarrollando como debería. Será un niño. Los fuertes, llenos de vida». La tía Klavdia, con su sabiduría ancestral, no se quedó atrás. Apareció en Alkopka llevando bolsas de hierbas para infusiones fortalecedoras, compartiendo consejos transmitidos de generación en generación por las mujeres rusas. La mujer embarazada debe contemplar la belleza, alimentar los buenos pensamientos. De esta manera, el niño nacerá con un alma luminosa. Lisa siguió cada palabra al pie de la letra.
Se protegió, le habló al hijo que crecía dentro de ella, sintiendo cómo él respondía al sonido de su voz, como si ya reconociera el tono de su madre. Por la noche Anatoly colocaba su mano sobre su vientre y permanecía inmóvil, absorbido por las pequeñas patadas que sacudían el vientre de Lisa. En esos momentos, sus ojos se llenaron de lágrimas más de una vez. Nunca imaginé que sería padre, confesó en un ronco susurro. Que alguien, algún día, me llame papá. Con la llegada del invierno, Lisa empezó a preparar la canastilla del bebé con un celo casi ritual. Cosí condones y gorros diminutos, bordé ropa con puntadas delicadas. En uno de los baúles de su madre encontró una vieja camisa de cuando era un bebé, conservada por Raisa Pavlovna décadas antes. La tela, amarillenta por el tiempo, aún se mantenía firme. Con cuidado deshizo las costuras, lavó la pieza y la convirtió en una camisita para su hijo, un gesto que unía el pasado con el futuro, como si estuviera cosiendo no solo tela, sino recuerdos, bendiciones y la promesa de un nuevo comienzo. El trabajo comenzó en junio, cuando los huertos florecieron y el aire traía el dulce aroma de las hierbas silvestres. Anatoly insistió en llevarla al hospital, pero Lisa pidió quedarse en casa. Aquí me siento seguro. Aquí todo es mío. La tía Klavdia y 2 parteras de Grachevka vinieron a ayudarla. Rodearon a Lisa con manos expertas, ofrecieron infusiones de hierbas, masajearon su espalda, murmuraron antiguas oraciones, transmitidas de madre a hija a lo largo de los siglos. Afuera Anatoly paseaba por el patio con el corazón acelerado y cada sonido procedente del interior de la casa resonaba como un trueno en sus oídos. Cuando el primer llanto del bebé rompió el silencio, se quedó helado de incredulidad. Entonces la voz de tía Klavdia lo llamó: «Ven, padre. Ven a recibir a tu hijo». Entró en la habitación con las piernas temblorosas. Lisa yacía en la cama, pálida, con el cabello húmedo pegado a la frente, pero irradiando una belleza sobrenatural que lo dejó sin aliento. A su lado, envuelto en un paño limpio, estaba un ser diminuto, con su carita arrugada y enrojecida por la vida que acababa de comenzar. «Es un niño», susurró Lisa, agotada y llena de alegría. «Nuestro hijo. Tolia». Anatoly tomó al bebé en brazos, sintiendo ese peso, frágil y al mismo tiempo tan poderoso. Las lágrimas fluían incontrolablemente, lágrimas de pura alegría, de gratitud por un regalo que nunca se había atrevido a soñar, por una felicidad que no creía merecer. «¿Cómo lo vamos a llamar?», preguntó sin quitar los ojos de su hijo. «Alexander», respondió Lisa con firmeza. «Protector. Porque crecerá bajo la protección de su padre y algún día será el protector de los más débiles». La pequeña Sasa estaba creciendo fuerte y saludable. Lisa lo amamantaba junto a la ventana, desde donde podía ver el río serpenteando entre los cerros, mientras cantaba canciones de cuna que había aprendido de niña. Bayú, bayuski, bayú. No duermas al límite. Viene el lobito gris. Tómalo del brazo. Llévalo al bosque oscuro. Debajo del sauce. Anatoly por su parte pasaba horas acunando a su hijo en brazos, contándole historias de héroes y princesas, de medusas y pájaros de fuego, del bien que siempre vence al mal. Sasa escuchaba todo con los ojos muy abiertos, como si ya entendiera cada palabra, cada lección escondida en las fábulas. Las noticias sobre aquella extraña familia de Aljobka comenzaron a difundirse por los pueblos de los alrededores. Las mujeres empezaron a visitarlos, algunas en busca de consejo, otras simplemente para desahogarse, para sentirse escuchadas. Lisa los recibió en la cocina, les ofreció té caliente y pan casero y escuchó sin prisas. No necesitaba decir mucho, su simple presencia, su mirada comprensiva, eran suficientes. Muchas de esas mujeres llevaban las mismas cicatrices que ella, el miedo a romper con el pasado, la vergüenza de empezar de nuevo. Pero la historia de Lisa les mostró que la libertad era posible. Esa luz podría nacer incluso en la oscuridad más profunda. Mientras tanto, Anatoly dedicó sus hábiles manos a fabricar muebles para familias numerosas, mesas, sillas, cunas para niños. Trabajó sin pago, solo para la satisfacción de su asistente. Ayudar a quienes lo necesitaban. Sus creaciones, sólidas y bien realizadas, durarían años, albergando sueños y recuerdos de otras vidas. Así que la casa abandonada en Aljobka se convirtió en un faro, un lugar donde buscar no solo apoyo, sino un ejemplo vivo de que una familia puede construirse sobre la base del amor y el respeto, no del miedo y la sumisión.
Cuando Sasa cumplió 6 meses, fue bautizado en la misma iglesia donde se habían casado sus padres. La tía Klavdia era su madrina, y el joven sacerdote Nikolai, con quien Anatoly se había hecho amigo mientras ayudaba a restaurar el campanario, aceptó ser su padrino. Vera Nikolaevna, ahora una devota abuela, bordó la prenda de bautismo con hilos de seda sobre una tela bautismal tan fina que parecía la tela de un ángel. La primera Pascua con el bebé se celebró con especial solemnidad. Lisa preparó kulichi siguiendo la antigua receta de la tía Klavdia, pintó huevos con piel de cebolla hasta que quedaron dorados como el sol y preparó el tradicional queso pasca. Vera Nikolaevna llegó a la fiesta con juguetes para su nieto y nuevas fotografías para el álbum familiar. Sasa, de 10 meses, observaba todo con curiosidad, estirando sus bracitos hacia las conchas de colores. Y entonces, en agosto, llegó el momento que quedaría grabado en su memoria, el primer paso. El niño se tambaleó desde el porche hasta el manzano donde estaba sentada Lisa, y ella lo levantó, haciéndolo girar en el aire entre risas y lágrimas. Tolia, mira. Caminó. Anatoly, que estaba trabajando cerca, dejó caer sus herramientas y corrió con el pecho hinchado de orgullo. Aquí está creciendo un hombre de verdad. Fuerte. Valiente. El día que Sasa cumplió 1 año y medio ocurrió otro milagro, dijo mamá por primera vez. Lisa se congeló, su corazón latía con fuerza, antes de arrodillarse junto a su hijo, abrazándolo con fuerza, sintiendo la felicidad desbordarse como un río desbordándose. Anatoly los observó desde la puerta, conmovido, reflexionando sobre lo sorprendente que podía ser la vida. ¿Quién hubiera pensado que un hombre como él, que había cumplido 12 años de prisión y había perdido toda esperanza, sería bendecido con un amor tan profundo y una familia tan completa? Por la noche, reunidos alrededor de la desgastada mesa de madera, bebían té en silencio o hablaban en voz baja. En esos momentos Lisa pensaba a menudo en las vueltas que da el destino, en los hilos invisibles que la habían guiado hacia ese hombre, hacia ese niño, hacia ese hogar. Pensé que el amor de una madre era capaz de curar hasta las heridas más profundas. Como un hogar no estaba hecho de paredes, sino de corazones que latían al mismo ritmo. Y como cada mujer, toda mujer merecía protección y afecto, nunca humillación o violencia. Una vez al mes visitaban a Vera Nikolaevna en la ciudad, se reunían con Inna Petrovna, que se había convertido en una querida amiga, y llevaban a Sasa a conocer a los profesores de la guardería donde alguna vez había trabajado Lisa. En estos viajes, el miedo que una vez la paralizó se había disipado. La ciudad ya no era el escenario de sus pesadillas, sino solo un punto en su nuevo mapa, una vida libre, finalmente suya. En julio de 2021, cuando Sasa cumplió exactamente 2 años y había pasado 1 año desde la boda de Lisa y Anatoly, regresaron a la orilla del río Berezovka, al mismo lugar donde empezó todo. El día estaba claro y cálido. Lisa extendió una manta gastada sobre la hierba, sacó de la cesta pan casero, fruta y una jarra de kvass casero. El kvass, fresco y ligeramente dulce, brillaba en la jarra de cristal bajo el sol de la tarde. Vera Nikolaevna y tía Klavdia, junto con algunos amigos de la familia, se dispersaron por el claro cercano, preparando la comida festiva entre risas y olor a barbacoa. Los coloridos pañuelos en las cabezas de las mujeres mayores se mecían con la brisa mientras sus manos expertas cortaban verduras y sazonaban carne con la misma dedicación con la que una vez habían ayudado a unir las piezas de la vida de Lisa. Saa, con la piel dorada del verano y los rizos rubios que rebotaban a cada paso, no perdió el tiempo. Corrió hacia el agua, sus diminutos pies descalzos se hundieron en la arena caliente. Anatoly lo siguió con pasos largos pero tranquilos, tomando firmemente la pequeña mano de su hijo sin apretarla. Lo llevó a un lugar poco profundo, donde el agua apenas le llegaba a las rodillas, y se agachó a su lado. «Mira, hijo, así te quedas en el agua», dijo demostrando los movimientos con sus propias manos, en voz baja y alentadora. «Despacio. Sin miedo. Papá está aquí». Lisa los observó desde lo alto del gran árbol. Piedra sobre la que se había sentado, esa piedra, la misma que años antes, había sido testigo de su desesperación, del momento en que ella, exhausta y vacía, se había dejado deslizar en la oscuridad. Ahora, sin embargo, la piedra ya no llevaba el peso de su derrota, sino la marca de su victoria. Observó a su marido enseñar a su hijo a flotar, el sol bailando sobre su cabello mojado y la risa de Saa resonando con cada chapoteo. Y pensé, qué largo camino. De la víctima al triunfo. Del abismo a la luz. De la soledad a ese círculo de amor que ahora la rodeaba como un abrazo.
Anatoly levantó los ojos y se encontró con los de ella. Él sonrió como si leyera sus pensamientos. ¿Recuerdas el miedo que le daba esta agua? Preguntó con la voz llena de una ternura que solo el tiempo y las pruebas podrían forjar. Lisa le devolvió la sonrisa y sus dedos jugaron con el borde de su falda. Y ahora nuestro hijo juega aquí, respondió moviendo la cabeza en una mezcla de incredulidad y agradecimiento. ¿Cómo cambió todo? Saa, ya cansado de las olas, salió del agua y corrió por la orilla, con los brazos extendidos para recoger flores silvestres. Minutos después regresó corriendo con las manos llenas de margaritas blancas y acianos azules, y el rostro serio, como si estuviera cumpliendo una misión sagrada. Mamá, para ti, dijo entregándoles el ramo con una solemnidad que hizo que a Lisa se le hundiera el corazón. Gracias, mi amor, aceptó las flores, acercándolas a su rostro para inhalar su suave aroma. Las flores más bellas del mundo cosechadas por las manos más preciosas. Anatoly se acercó y los envolvió a ambos en un abrazo. Vera Nikolaevna y tía Claudia se unieron a ellas, las dos mujeres que habían visto renacer a Lisa, que la habían tomado de la mano durante los días más oscuros y ahora sonreían al verla tan plena. Se quedaron así un rato mirando el río, sus aguas doradas por el atardecer, el mismo río que casi le había robado todo, pero que ahora fluía mansamente como bendiciendo a esa familia nacida contra todo pronóstico. ¿Sabes lo que estoy pensando?, murmuró Lisa con los ojos fijos en la corriente que reflejaba el cielo ardiente. Anatoly ladeó la cabeza y escuchó. Que Dios nos da una segunda oportunidad de ser felices, prosiguió con voz firme, como si hubiera descubierto una verdad universal. Lo difícil es tener el coraje de aceptarlo. Saa, agotado por las emociones del día, se quedó dormido en los brazos de su padre. Anatoly lo abrazó con cuidado como si el más mínimo movimiento pudiera romper ese momento de paz. Lisa los observó a los dos, sus hombres, su mundo, y sintió que su alma se desbordaba con una quietud que nunca soñó posible. El sol se hundió detrás del bosque, tiñéndolo todo de tonos miel y ámbar. En algún lugar a lo lejos cantaba una cucula que prometía años largos y plenos. El río siguió su curso como lo había hecho durante milenios, como lo haría durante milenios todavía, indiferente al tiempo, al dolor, a la alegría. La vida, después de todo, era así. Un eterno ir y venir de caídas y huidas, pérdidas y reencuentros, noches y amaneceres. Y allí, en aquella orilla, aquella pequeña familia era un oasis de calma. Prueba de que incluso después de la noche más oscura, la luz siempre vuelve a brillar.